Hola, buenas noches. Hoy no tendremos el valor de la verdad como ustedes están acostumbrados a verlo, porque esta noche tenemos un programa especial. El presidente de la República, José Gerí, nos concedió una entrevista exclusiva, la primera entrevista para televisión. Y nosotros hemos querido presentarla junto a la opinión de 4 distinguidos panelistas que hemos convocado para comentar las revelaciones, para analizar algunos de los anuncios hechos por el primer mandatario en esta extensa entrevista. Antes de pasar a la primera parte de esta conversación, quiero presentar a mis invitados de esta noche. Muy bien, y tal como estaba anunciado, vamos a presentar esta noche a la excongresista y abogada Rosa Bartra. Buenas noches, Rosa, gracias por estar en el programa. Beto, buenas noches. También está con nosotros el exministro de Pedro Castillo y abogado de Martín Vizcarra, el señor Alejandro Salas. Buenas noches, Beto, ¿cómo Alejandro. estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. También se encuentra en nuestro panel la periodista y abogada Claudia Chiroque, conductora de Buenos Días, Perú. Buenas noches, Claudia. ¿Cómo estás, Beto? Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí tan tarde. Sí, doble reto, pero mañana al pie del cañón, tempranito. Genial. Y también el tercer vicepresidente del Congreso, parlamentario de Acción Popular, Ilich López. Bienvenido, doctor López, ¿cómo le va? Beto, buenas noches, un saludo a todos, gracias por la invitación. Bien, antes de ver la entrevista, yo quería recoger breves opiniones porque me doy cuenta de que en este distinguido panel hay amigos y enemigos, lo cual es lo ideal, ¿no? Ilich López es amigo personal del presidente Gerí, de hecho ha sido uno de los primeros que lo visitó en Palacio y aparece en fotografías amicales con el señor Gerí. Y bueno, Alejandro Salas ha sido su correligionario en Somos Perú y entiendo que no son precisamente mejores amigos. No, en realidad soy un crítico de algunas cosas que seguramente hoy día las vamos a poder conversar, ¿no? Seguramente. Sí. Señor López, ¿su amistad de qué época proviene? En primer lugar, para hacer una precisión, las veces que yo he asistido a Palacio han sido estrictamente en representación del Parlamento. En la reunión de la comisión que tuvimos junto con el fiscal de la Nación y la presidenta del Poder Judicial en representación del Congreso. Sí, sí, queda claro. Y, fue una de las primeras reuniones que tuvo Gerí. Claro que sí. Pero son buenos amigos, ¿no? Somos amigos, sí. La relación básicamente se ha dado en este quinquenio en el Congreso de la República. Bien. Rosa, ¿cómo ves en estos primeros días, semanas, meses al presidente Gerí, el presidente inesperado? Desde los últimos días con profunda preocupación. Yo creo que el presidente Gerí ha olvidado que él es un presidente por sucesión constitucional en virtud del 115 de la Constitución y por lo tanto tiene un mandato específico: convocar a elecciones, es decir, preparar todo para que el proceso electoral se dé en condiciones óptimas. Y de pronto él presenta un proyecto de ley solicitando facultades delegadas con 58 iniciativas que darían origen a por lo menos 70 decretos legislativos. Entonces, él ha perdido la brújula con respecto a la constitucionalidad de su mandato, o se piensa quedar. Entonces, ya de la simpatía inicial ha nacido una profunda preocupación. En el caso de usted, por lo menos. Vamos a ir con la primera parte de esta extensa entrevista y la iremos analizando aquí con nuestros invitados. La entrevista fue el día de hoy en Palacio de Gobierno. Adelante. Estamos en el Salón Túpac Amaru de Palacio de Gobierno para esta entrevista exclusiva con el presidente de la República, José Gerí. Gracias, presidente, por esta entrevista. Hola, Beto, ¿cómo estás? Bien, bien. Quiero comenzar hablando de los múltiples roles que lo hemos visto desempeñar en este breve lapso de gobierno. Lo hemos visto de bombero, lo hemos visto de cargador del Señor de los Milagros, de rescatador de perritos, y creo que a la gente le gusta eso, ¿no? Pero también cabría la pregunta: ¿se puede gobernar en la vida real y en el TikTok? ¿Se puede ser presidente e influencer al mismo tiempo?
Bueno, en principio tomo con mucha simpatía cuando me hacen ese tipo de comentarios, toda vez que yo siempre dije algo a mi equipo de prensa en algún momento. Yo nunca he tenido mucha facilidad de ventilar mi vida como soy. Siempre he sido bastante prudente en mi época como congresista. Pero en los últimos tiempos, antes de que incluso postulase a la presidencia del Congreso, dije, si quieren seguirme, tómenme o síganme como soy, con mis virtudes y defectos, en todo lo que hago. Pero no me pidan algo posado, algo cuadriculado. Solamente retraten lo que soy yo. Y eso es lo que precisamente se sigue haciendo, porque es el equipo que he traído conmigo. Retratan lo que soy. Y al momento de que interactúo con las personas, soy genuinamente yo. Me puedo escapar, voy hacia una dirección y automáticamente, como soy y me conozco como soy, me escapo de mi protocolo y hago lo que quiero hacer en ese momento, como rescatar mascotas, que no viene de 1 año, 2 años, de mi época congresal, no, de hace más de 20 años, con que tuve mi primera mascota, que ya falleció. El tema de los bomberos lo aprendí por mis amigos del colegio. El tema del Señor de los Milagros, siempre he sido devoto, he sido acólito en San Antonio de Padua casi 10 años. Entonces son cosas que no vienen ahora del momento, sino son consecuencia de mi formación. Y ¿Es una persona tímida usted? En ciertos aspectos sí. Aunque pueda pensarse todo lo contrario, soy bastante tímido. Y cuando lo digo, algunas personas se ríen porque no me creen, pero genuinamente tengo mis momentos de timidez, solamente que no lo notan. Tal vez algunas veces mi cuerpo puede responder a esa timidez con algunas señales que son ciertamente evidentes, pero quien se toma el tiempo ¿Evidentes para quién? Para quien me observa, ¿no? Y pueden darse cuenta cuando estoy tímido y cuando no estoy tímido, cuando tengo también sensaciones de temor ante ciertas situaciones, como todo ser humano. O sea, el hecho de que uno tenga una posición de responsabilidad como la tengo yo en ese momento, no quiere decir que deje de ser humano o que interactúe como siempre he interactuado. Soy genuinamente como soy, en el cargo, en el tiempo que me dure estar, que es hasta el otro año. Entonces, el José Gerí de antes sigue siendo el José Gerí de ahora, solamente que más expuesto como persona. Se lo pregunto porque mucha gente dice, está todo el tiempo en cámaras y es un figurete. Pero exponerse permanentemente al ojo público es agotador. Y de hecho, yo he podido observarlo con cuidado porque tenemos algunas semejanzas. Usted es hijo único, yo también. Usted estudió en San Antonio de Padua, en Jesús María, yo también. Usted tuvo problema de la gordura, yo también. Usted tiene mamitis y yo también. Ahí hay 4 semejanzas. Sí. ¿Hasta qué edad vivió con su mamá? Hasta que viajé a Ancash a trabajar. ¿A qué edad? Fue 32 años aproximadamente, ¿no? A partir de ahí tuve que viajar, estuve 1 año, volví un par de meses a casa, nuevamente me independicé, que no fue nada sencillo porque la madre nunca te deja y hasta ahora incluso mi madre está eventualmente en Palacio de Gobierno con mis perritas, no están hasta acá interactuando. Entonces, ¿las perritas viven aquí? sí, claro. ¿Ah, sí? Viven acá. ¿Cuántas viven acá. son? Ahorita son 7. ¿7? Sí, son 7. Las que adopté, las que ya tenía conmigo, que estaban en mi casa, en la casa de mi mamá. ¿Y todas son hembras? No, hay... Ya como dijo, perritas. Ya son 2 machitos. Uno está en entrenamiento para que regule su carácter. Ya. El otro... Y sus esfínteres, me imagino. Sí, bueno, entre otras cosas. Y el otro que me acaban de regalar hace un par de semanas a raíz de que vieron públicamente mi gusto por las mascotas, ¿no? Que no es de ahora, vuelvo a decir, es toda la vida. Desde que tenía conejitos, desde que tenía palomas en Pisco cuando vivía por allá. Entonces toda la vida he sido así con los animales, ¿no? Para los hijos únicos, los animales son hermanos. ¿Está de acuerdo con eso? Plenamente de acuerdo, ¿no? Son quienes te acompañan en ciertos momentos melancólicos de la vida, ¿no? Sin duda. Entonces es parte de la interacción. He visto en medio de este furor de las redes sociales que usted responde prácticamente a todo aquel que se refiere a usted. Y lo he visto incluso responder a llamados de ayuda para rescatar a un gatito que se había caído por un acantilado del Arcomar. ¿Un presidente puede ocuparse de tantas cosas? Algunos me dicen de que debería centrar solamente mis energías en lo que es prioritario. Pero cuando asumí la responsabilidad de presidir el Congreso, yo les advertí en un modo amical a quienes me comentaban que debería evaluarlo, de que yo no voy a dejar de ser como soy y como siempre he sido por el cargo. Yo voy a hacer en este momento, y lo propio sucede ahora, siempre me he dado mis tiempos para hacer ello. Así como vieron algunas épocas antiguas en redes sociales mías,
quien puede también haber visto eso, se da cuenta de que lo que hago ahora lo he hecho siempre. No viene de ahora, del momento, o de querer hacer clic con la población de una manera fingida. Es genuinamente José Gerí. Siempre lo he hecho. Producto de ello es que cuando rescaté a las 3 perritas, fue un tema plenamente genuino. Unos decían, no, es armado, pero si alguien me analiza en el tiempo, se da cuenta que siempre he sido así. Y ahí están las redes sociales como muestra, como ejemplo o como historia. No va a parar de hacer lo que hace porque es presidente. Sí, claro. Yo estoy convencido de que las autoridades tienen que ser como siempre han sido. No tienen que cambiar por la posición que ocupa. Con Pero virtudes usted y defectos. me está convenciendo de que no es un personaje, digamos, prefabricado. Y sin embargo yo noto varios cambios. Para comenzar, está usted mucho más delgado. ¿Se hizo una cirugía bariátrica? Lo que tuve que hacer son diferentes procedimientos para evitar tener diabetes. ¿No? ¿Tiene antecedentes? Tengo antecedentes cercanos, digamos, pero yo he vivido muchos años con el tema de los topes y he estado tratado y he visto muchos amigos que han tenido que tomar medidas un poco más severas que he preferido evitar. Yo decidí hacer lo que tenía que hacer, diferentes procedimientos, justamente para poder evitar estar en una situación en que me veo obligado a tomar medidas radicales para salvar mi vida, claro, o para tener una calidad de vida. Entonces, digo, prefiero tomar yo la decisión controlada a tener que verme obligado a tomar una decisión porque ya no me queda otra. Es distinto. Sin duda. Y yo caminé en ese sentido, ¿no? Y todas las cosas que he hecho en mi vida, que me he demorado algunas, pero las he tomado bajo ese criterio. Sí. Pero no me respondió, ¿se hizo la manga o no? Bueno, hice varios procedimientos para poder estar en una mejor condición de salud, porque básicamente ese fue el motivo principal. La gente puede decir qué pregunta tan frívola, pero es una pregunta importante, porque en este tiempo, a pesar de que vivimos en un país pobre, el exceso de peso y el sedentarismo son también una especie de epidemia. Y son sumamente dañinos, lo digo con conocimiento de causa. Yo he peleado toda mi vida contra eso y entiendo que usted también. Sí, claro. Yo he tenido el exceso de peso muchos años. Y yo he sido y soy plenamente feliz con mis hábitos alimenticios, ¿no? Pero lo cierto es que llega un punto que tienes que tomar otro tipo de decisiones pensando en tu salud, pensando en el futuro, básicamente, y para evitar estar en situaciones en que dependas de asistencia más que de ti mismo, ¿no? ¿Ser gordito nos hace inseguros, presidente? Muchos años de mi vida he tenido esos momentos, ¿no? Es parte de la vida, ¿no? Pero también supe enfrentarle y darle vuelta a la situación, ¿no? Digamos, lo que por acá te quitan, puedes expresarte de otras formas, en otros aspectos, ¿no? Eso nunca ha limitado mi vida como tal. Ha restringido algunas cosas, sí, pero limitar al 100% plenamente no. No era, Sí. digamos, el deportista del salón. No era mi virtud, tampoco ser guitarrista, tampoco ser pianista, ni nada que tenga que ver con ningún instrumento, ¿no? No es mi habilidad la ¿Por qué musical. lo conocían en el colegio? Era bastante apasionado con las cosas que hacía, con mis trabajos grupales, con las exposiciones, con el estudio hasta cierto punto. Changón no. Al 100% no, acababa en forma decente, ¿no? Los cursos, los profesores siempre me han recordado como un alumno que se preocupaba, ciertamente estudioso, no al 100% como otros compañeros míos que eran luminarias, ¿no? Pero no dejaba mal a mi familia, por lo menos. Y las notas algunas veces me acompañaban, como otras veces no. Me ha dicho que su mamá lo visita en Palacio, debo adivinar que está viviendo aquí. Sí, en la práctica sí, ¿no? Cada vez que estoy en un lado o vengo acá, está por aquí o de repente salió para su casa. ¿Y cómo se siente viviendo acá, que es casi como vivir en una catedral, ¿no? Claro, es... ¿Le gusta? ¿O extraña su dúplex? Extraño mi casa, extraño mi casa, pero me tengo que adecuar porque el desplazamiento hacia mi casa, si bien es cierto, podría llegar mucho más rápido. Me desconcentra, me desgasta Con físicamente. el tráfico de Lima, imposible. Que evidentemente también es un factor, pero uno tiene que aclimatarse un poco al ritmo de trabajo que quiero y que estoy intentando fijar en el gobierno. Lo deben tener un poco cansado con la comparación con Bukele. Yo no lo haré, pero sí le quiero preguntar, ¿cuán de derecha es usted? Yo no me considero de derecha. ¿No? Yo, la gran parte de mi vida
he comulgado siempre con las posturas que son de centro, o lo que se llama centro. O como Definamos centro. Claro, o sea, digamos, yo creo en la economía de libre mercado, creo en los principios de libertad, creo en la economía, no creo en el control de la economía, pero también soy consciente de que el Estado tiene que generar ingresos suficientes para poder atender y cerrar brechas, lo cual podría decirse, es un personaje de izquierda porque quiere asistencialismo, cierre de brechas. No, yo soy pragmático en principio y sobre eso rescato lo mejor de un lado y lo mejor del otro lado, lo combino y lo aplico, simplemente como ellos. Pueden llamarme moderado, pueden llamarme de centro. Yo me considero una persona práctica. ¿No le gusta la etiqueta de derecha? No me gustan las etiquetas de ningún lado. Nunca me ha gustado, siempre las evito, siempre me peleo cuando intentan incluso poner etiquetas a otras personas cuando yo sé que no es cierto. Soy terco y soy bastante molestoso cuando una persona pretende etiquetar a una persona sin saber lo que ello implica, porque lo he vivido. Entonces podríamos decir que es conservador en lo económico. ¿Sí? Bueno, no sé si sea conservador en lo económico, solamente es que soy una persona pragmática y que sé que para poder sacar adelante el país tenemos que apostar por la inversión privada, abrir los mercados, cooperar con otros países, generar ingresos suficientes para poder invertir en nuestras regiones, cerrar las brechas y poder brindar un nivel de asistencialismo mientras que salgamos de ese problema. No, la idea es que tampoco podamos vivir siempre de algunos servicios asistenciales del Estado. Lo ideal es que eso no exista. Pero mientras no exista cómo cerrar esas brechas existentes, tenemos que intervenir. Pero para ello tenemos que tener caja. Y la única forma como hacer caja es, oye, privado, nacional, privado, extranjero, ven, invierte, juntémonos y hagamos dinero para el país, tributa. Y eso es lo importante. Y en cuanto a libertades y derechos civiles, ¿se considera usted liberal? Bueno, algunas veces me he preguntado lo mismo. Me baso siempre en mi pragmatismo y en el principio de realidad. Yo creo que la realidad siempre se impone por encima de cualquier tipo de prejuicio que pueda haber o postura que pueda imperar en la sociedad. Soy sumamente pragmático. Ha dicho que es devoto del Señor de los Milagros desde chico. Sí. ¿La iglesia debe estar separada del Estado? ¿Se debe enseñar religión en los colegios o no? Bueno, una pregunta ciertamente controvertida. La voy a responder como persona, en principio. Yo soy una persona devota. Tengo mis principios católicos. Por algo te he dicho que yo he sido acólito, el monaguillo que estaba con el padre asistiéndole a la misa casi 10 años. ¡Wow! Casi 10 años, ¿no? Y evidentemente tengo los principios bien marcados. No siempre he sido devoto al 100%, pero he procurado basarme en los principios católicos como soy católico. Uno siempre tiene un momento de duda de la fe, ¿no? Evidentemente, pero en mi caso, cuando era acólito, esos años intensos de mi vida, de la adolescencia y de la niñez, tuve el momento en que pensé incluso ingresar a la orden, ¿no? ¿Quiso ser sacerdote? Sí, sí. ¿A qué edad? Tal vez 15, 16 años, por ahí. ¿Cuán cerca estuvo? Bueno, esto lo pensé por muchos meses, le di la vuelta necesaria y dije, bueno, creo que mi camino no es estrictamente por acá. Creo que puedo ser útil en otros espacios, en otros ambientes y finalmente desistí de ello. Pero los hermanos, que eran quienes nos guiaban, a los acólitos, que es la orden franciscana, siempre trataban de invitarnos para que vayamos más allá, ¿no? Pero pese a ello, estuve tentado, estuve meditándolo para ser exacto, pero nunca tomé la decisión firme y decidida de ello. ¿Y si de chico pensó en ser sacerdote, pensó de chico en ser presidente? Jamás, jamás. Hubo un momento en mi vida en que, digamos, uno de niño ve a sus autoridades, ¿no? y las visualiza, ¿no? Y digamos, uno dice, oye, me gustaría ser como tal persona, me gustaría ser ministro, ser policía, ser aviador, ¿no? Y tal vez en esos momentos se comenzaba a configurar una expectativa futura, pero una decisión firme, jamás, ¿no? Usted nació en el primer gobierno de Alan García. 86. ¿Y recuerda eso o recuerda más a Fujimori? No, recuerdo más al presidente Fujimori, claro, sin lugar a dudas, y recuerdo lo que fue el primer gobierno del presidente García, sin lugar a dudas, ¿no? Mis padres me comentaban las piruetas que tenían que hacer para salir adelante como tal, ¿no? Pero recuerda el segundo también, ¿no? Claro, ahí estaba en la época universitaria, época en que yo estudiaba en la Universidad Villarreal, conocida o tildada de universidad aprista, ¿no? Entonces,
recibí mucha influencia pero yo siempre me mantenía al margen de cualquier tendencia política en ese momento, ni uno ni con otro. Convivía muy bien con ellos, me llevaba muy bien, participábamos y hacíamos política universitaria, sí, pero cada uno era cada uno, independiente. Yo siempre estuve en medio entre el APRA, que vivía en mi universidad. Que es de izquierda democrática, ¿no? En esa época ya era un APRA distinto, mucho más pegado a principios de derecha, acordémonos, el segundo gobierno. Pero el APRA se define como izquierda democrática. Se define conceptualmente, pero en la práctica el segundo gobierno, el presidente García, era un gobierno mucho más abierto a temas económicos, distinto. Y por el otro lado, en mi universidad estaba el sector de izquierda, que siempre se peleaba, y mayormente yo me ponía al medio y procuraba conciliarlos a los dos. Entonces el ejercicio de la política ha estado no desde la universidad, incluso desde el colegio cuando estaba estudiando. Entonces siempre he estado vinculado de una u otra manera. Y bueno, las cosas y los caminos se van construyendo, a veces sin pensarlo, solamente se van dando y uno va caminando en ese camino. ¿Sabe cuál es el riesgo de tener un entrevistado entretenido? Que el entrevistador se olvida de lo que había preguntado. Y yo le había preguntado si la iglesia debe estar separada del Estado y nunca me respondió. Bueno, le doy una segunda oportunidad. Bueno, sí, siempre hay segundas oportunidades en la vida, déjame decirte. Pero vuelvo a decir... Si no, pregúntele a Alan García. Evidentemente. Como José Gerí, yo considero de que como Estado debe haber una independencia. Ok. Pero todas las personas debemos tener algún tipo de creencia. Y por esa creencia no podemos ser de ninguna naturaleza ¿Algún tipo discriminados. o ningún tipo? No, algún tipo de creencia. Todos nos debemos algún tipo de creencia. No creer podemos... también es creer. Exactamente. Tenemos que estar siempre conectados con algo. Entonces el Estado no puede restringir como tal a otro que piense distinto, que crea otras cosas distintas, ¿no? Yo sí soy bien claro en ello. El Estado debe, por ejemplo, intervenir en la educación religiosa de los alumnos. Lo que debe hacer el Estado es garantizar que nuestros futuros ciudadanos tengan algún tipo de creencia definida. ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Bueno, una de las formas que hace el Estado, por ejemplo, es, digamos, reconoce la religión. Somos un Estado laico, en principio, ¿no? Reconoce pero también, la libertad de culto. Exactamente, hay una libertad de culto, libertad de creencia, finalmente, y, bueno, hay que estar respetando las libertades y el criterio de cada uno. Yo sí considero que los cursos de religión, para mí, como José Gerí, sí son importantes, te dan un norte. Y también respeto otro tipo de religiones que están y conviven en nuestro país. Soy plenamente consciente, respeto, interactúo con ellos. Hace poco he estado con pastores, converso con ellos, hacen oraciones por mí, lo cual agradezco muchísimo. Hoy, por ejemplo, más tarde, si no tuviera que viajar, tendría que ir a una actividad religiosa en San José, en Jesús María. Interactúo. Y como yo creo que es lo que debe ser, por lo menos sugiero. Cada uno es libre de elegir qué es lo que quiere, cómo lo quiere. ¿Cuál es su posición frente al aborto? Yo considero de que, si bien es cierto, hay posturas bastante libres que debe tener cada persona, yo creo mucho en la vida y en el respeto a la vida. Hay excepcionalidades muy puntuales que sí pueden considerarse para meditar, por lo menos. Pero yo defiendo mucho la vida, ¿no? En todo nivel. Y ¿La vida de quién es? La vida del concebido, ¿no? Del que está por nacer o del que podría nacer como tal. Eso suena bien de derecha. Bueno, puede catalogarse de derecha, sí, pero es parte de mi convicción. Digamos, podría estar escuchando a Porky diciendo esto. Tal vez. Hay coincidencias, ¿no? ¿Y diferencias también? En todo lado hay coincidencias, diferencias, ¿no? ¿En qué no es conservador? A ver, póngame un ejemplo. ¿En qué no es conservador? ¿En qué no es de derecha? Tendríamos que poner el ejemplo claro, ¿no? Pero no se me ocurre en este momento decirte cuál es la excepción. Bueno, me acaba de dar un ejemplo conservador. Hay que defender la vida del no nacido. Totalmente respetable y conservador. Sí. Deme una opinión liberal sobre el tema que quiera. Por ejemplo, yo respeto mucho la elección de cada persona respecto a su sexualidad. Ajá. Yo respeto plenamente. Muchos amigos míos tienen opciones distintas y son parte de mis mejores amigos. Muchos amigos míos también. Entonces yo me divierto con ellos, chacoteamos juntos, somos plenamente libres de expresarnos uno a uno frente al otro en nuestra libertad, en nuestra decisión. Entonces, pues nos hace sentirnos vivos, ¿no? Y por eso que yo respeto mucho la libertad de cada uno. ¿Debo entonces colegir que usted está a favor de la unión civil? Tal cual. Lo he dicho y lo he sustentado en algún momento. ¿Por qué? Por mi convicción personal, ¿no? Que dista un poco de mi formación católica, algunos podrían decir. Pero
si bien es cierto tengo una base religiosa como tal, también he desarrollado criterios en el tiempo y he comprendido la realidad, que es lo que te dije en un momento, ¿no? Tengo principios religiosos, pero tampoco puedo ser ajeno a la realidad de las personas, cómo quieren demostrar sus afectos y todo lo demás, ¿no? Y yo respeto, voy con ellos, si ellos quieren hacer algo, voy con ellos incluso, nos juntamos y estamos juntos en la lucha. Y eso fue materia, en alguna oportunidad defendimos ello, yo me sumé, para ser exacto, a lo que lideraba Alejandro Cabero, ¿sí?, cuando se debatió la Comisión de Justicia. Es una bandera que él considera, no fue mi bandera como tal, yo solamente respeté, esa realidad. La apoyó, digamos. La apoyé y me puse del lado de él, como correspondía, porque iba de la mano de lo que yo creía, y yo defiendo lo que yo creo. Así no lo abanderé yo. Y así no sea popular, porque se da cuenta que lo que está diciendo es impopular. Sí, puede ser, pero es una postura que tengo, es una postura personal. Digo que es impopular porque se ha intentado aprobar leyes y no se ha podido, porque el sector conservador es muy fuerte y la iniciativa de Bruce hace algunos años fracasó. Claro, es que hay también excesos que pueden también ser materia de un juzgamiento ante una medida que yo considero positiva, ¿no? Algunos tenían miedo y cuando yo conversaba con ellos me decía, José o Gerí, que es como me llaman, tenemos miedo. Le dicen José, no José. Sí, no, José me José, sí. con acento en la O. Sí, sí. Entonces me decían, pueden haber excesos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en la relación con los niños que pudiesen adoptar, por ejemplo, ¿no? Había una posibilidad de que se aprobase una medida de este tipo, pudiesen también aprobarse medidas distintas, ¿no? Entonces, yo también le dije bien claro a Alejandro, le dije, Alejandro, yo estoy de acuerdo en que las personas tienen ese derecho, si es que es lo que ellos consideran, porque es producto de su decisión. Pero también te pongo quieto en que yo no apoyaría, por ejemplo, de que puedan adoptar. Lo dije bien claro. Ok. ¿no? Y él está a favor de la unión civil, pero no de la adopción de parejas gays. Tal cual, tal cual. Entonces, porque deberíamos entonces ponernos en una situación de que una pareja gay representa una amenaza para los hijos. No porque considere que sea una amenaza. Todo en la sociedad tiene que ser paulatino. Todo... entonces porque no estamos preparados. Digamos, en otros países no conozco la regulación a detalle, pero en este momento la sociedad debería, por lo menos, abrir el debate. Se intentó hacerlo en la Comisión de Justicia. Pero no se puede. Pero hay una razón con el tema. Llegó hasta cierto punto, pero es una realidad que existe en nuestro país. Como país no podemos restringir que una persona se sienta cómoda con una persona del mismo sexo. Hay que respetarlo, pero también hay límites. Proteger en este momento al menor. Yo sí tengo esa dualidad. Por un lado, reconozco la libertad de las personas, pero por el otro lado también cautelo en este momento, porque es mi concepción, el interés del niño. Y no porque sea una figura distorsionada, sino porque los procesos van en el tiempo avanzando conforme el criterio de la sociedad también va avanzando. Además, presidente, es importante tener el derecho, aunque uno no lo quiere ejercer. Porque yo he peleado por la unión civil y no se me ocurriría unirme civilmente con nadie porque me considero insufrible. Entonces, no le deseo a nadie ese tormento. Y de la misma manera, el derecho a la adopción, pelearía por él y no se me ocurriría tener chicos en casa, bueno, chiquitos, más grandes sí. Porque es un dolor de cabeza, porque mucha bulla, porque no es para mí, ¿no? Entonces, el derecho hay que defenderlo a pesar de que uno no lo vaya a ejercer. Tal cual. Es por eso que en aquel momento me puse del lado de Alejandro para defender la idea, con mis condiciones, como le dije. Yo te apoyo en esto. En eso no pides mi apoyo porque por más que yo crea que esto es justo, necesario en nuestro país, lo otro para mí, porque no estoy convencido. No estoy convencido. Yo te ayudo en lo que estoy convencido. Y así varios congresistas nos sumamos en esa lucha. Bueno, me alegro de que usted haya tocado el tema sin que se lo pregunte, porque mucha parte del público estará renegando y diciendo, otra vez Beto Ortiz y su agenda gay. No ha sido mi agenda, lo ha respondido usted sin que se lo pregunte. Vayamos a los temas puntuales, algunos de los temas con los que lo han intentado cuestionar. Por ejemplo, ingresó usted al Congreso con patrimonio de 100.000 soles y ahora tiene uno de 1 millón. ¿Cómo lo hizo? Bueno, como lo dije en su momento, quienes quisieron distorsionar la historia por diferentes motivaciones y que finalmente, bueno, es parte de...
lo que no cuentan completo, y hace poco lo volví a escuchar, hay un señor que habla en redes sociales de vez en cuando. Hay una caricatura en la República hoy. ¿Ah, sí? Sí, que entra usted al Congreso por una puerta, no con 100 y sale con 1 millón. Claro, es que ese millón no cuentan que el 80% o el 75% es por crédito hipotecario. Entonces, obviamente el patrimonio, el departamento que ya está a mi nombre está valorizado en ese monto y automáticamente suma a lo que tengo conceptualmente. Pero todavía es del banco. Todavía es del banco hasta 12 años más, creo, aproximadamente, porque me hicieron por 15 años mi préstamo. Entonces, yo estoy endeudado, entonces, como casi la gran parte de los peruanos cuando quiere comprarse un departamento. Todos. Entonces, me está diciendo entonces que el patrimonio que le han contabilizado no es realmente suyo, sino que todavía es una deuda. Claro, tal cual. Eso es no de ahora. Desde el momento en que hice la transacción del crédito hipotecario, está en mis declaraciones juradas. No estoy inventando nada, ha estado siempre documentado. Entonces, lamentablemente la narrativa fue, pasó de 100 a 1000, pero no se toman el tiempo porque no lo quieren hacer. Y decir, pero de esos 900 de diferencia, 700 por lo menos es de crédito. Y los 200 es porque obviamente tú vas ahorrando tu dinero. Soy una persona soltera, no tengo hijos, entonces tengo una capacidad de ahorro ciertamente importante. ¿No? Entonces, ahí está. Cuando vas sumando sol a sol y todo lo demás, te das cuenta de que sí, pues tiene razón, y que fue solamente una noticia que quisieron levantar, como le digo, con fines políticos. Pero bueno, es parte de la jarana, como yo siempre digo, y yo era plenamente consciente cuando asumía el cargo de congresista de lo que podía pasar. Pero el hecho de lo que podía pasar o podría pasar, eso no tiene por qué limitarme para yo ser una persona que tiene también una visión de desarrollo personal, porque antes de ser autoridad política, lo que uno se proyecta en la vida, también tiene su expectativa personal, ¿no? Creo que toda persona tiene derecho, y si tengo la oportunidad por lo menos, y las condiciones, oye, toco el banco, préstame, quiero comprarme esto y quiero proyectarme el futuro. Usted ha declarado un departamento en Jesús María, un departamento en la playa también, sí, ¿verdad? En Punta Hermosa, ¿verdad? Sí, en la entrada de Punta Hermosa, no en la zona donde usualmente están. No en Playa Blanca. No, estoy cerquita de la entrada. A decir verdad, ¿no? Ok, y 3 vehículos, ¿correcto? Sí. Uno de los cuales es nuevo y los demás son... No, ninguno es nuevo. ¿Ninguno es nuevo? Nunca fue nuevo. ¿Todos los carros que tiene son de segunda? De segunda hasta tercera. ¿Ah, sí? Ajá, solamente que la noticia ¿cuál era? Tiene 3 carros. Y yo me pongo a escuchar y siempre digo, hay que ponerse del otro lado para ver cómo suena. Y como lo decían, obviamente decía, oye, sí, pues no, algo raro de acá. Pero cuando te das cuenta que uno es una combi del 2010, 2012, uno es del 2013, que ya lo vendí, otro es del 2009, entonces te das cuenta pues que no era como lo pintaron. ¿Tiene una combi? Claro. ¿Para qué? En ese momento lo compré para hacer campaña. Ok. Sí. Y uno va dejando las cosas que ni siquiera sé dónde estará ubicado esa combi, pero tengo que darle de baja en su momento, ¿no? Pero es una combi que me costó cerca de 10.000 soles, creo, aproximadamente, porque era no de segunda, ni siquiera de tercera, creo que era de cuarta. Ok. Entonces, pero tú escuchas, tiene 3 carros, te levanta la oreja, por lo menos, ¿no? Pero en la realidad, cuando uno ve el documento, se da cuenta pues de que era un intento de golpear políticamente a una persona. El programa Panorama, que es el dominical histórico del canal en que trabajo actualmente, sacó una denuncia sobre su asistente Stephanie Vega, ya que hablamos de patrimonio. En esta denuncia se explicaba que ella comenzó con un sueldo de 1.500 soles y que paulatinamente fue creciendo hasta 16.000 y luego terminó comprándose un Audi de 60.000. ¿Quisiera comentar algo al respecto? Bueno, como yo he conversado con ella viene y tiene una familia que tiene cierta capacidad económica. Ok. Entonces, tiene ahí todo cómo justificarlo. Ella siempre ha sido también muy vehemente en las cosas que ha hecho, muy enfocada en sus cosas. Es una de las cosas que hacen que esté cerca a mí, ¿no? Pero ella, como me lo ha dicho todas las veces, en todos los años, ella ha ido juntando. Su familia tiene capacidad económica. O sea, estos ingresos no son producto de su trabajo en el Congreso, en la PCM. No. O sea, ella tiene de dónde justificarlo porque tiene una familia que la ha apoyado y la seguirá apoyando siempre. Y en consecuencia tiene ese colchón financiero para poder comprar las cosas que ella ha hecho. Entonces, siempre he estado tranquilo de las personas que están en mi entorno. Lamentablemente, yo sé que cuando no pueden golpear a la autoridad política, buscan a la familia o buscan a quien está al costado. Y es parte de, yo lo entiendo completamente, me da mucha pena porque ella tiene una familia, tiene un hijo,
un hijito recién nacido, pero bueno, un par de meses, pero un año ya debe tener el sobrino, y además pues la han hecho pasible de actos de extorsión también. Entonces... Por revelar sus ingresos, dice. Tal cual. Entonces, digamos que... Cuando a los veces se programas extorsionan las periodísticos lo cuestionan, ¿usted responde también en su cuenta de X? Así como le ha respondido a Rosa María Palacios, entre otros, ¿o no? ¿O no siempre? No, depende. Depende. A veces cuando son temas que ya he respondido, no me tomo el tiempo ni me desgasto más en responder, porque si uno ya no quiere entender, pese a que está por documento, pese a que está con... Pero a usted le gusta responder. Después que me pasó lo que me pasó, como lo dije en algún momento... Cuando dice me pasó lo que me pasó, ¿a qué se refiere exactamente? Lo que me pasó en diciembre, ¿no? Con esa denuncia que... De violación. Exactamente, esa denuncia. ¿Es innombrable? Prefiero llamarla denuncia como tal. Sacó de mí una personalidad distinta. Y en consecuencia, como no me dejé derrotar por las circunstancias ni por quienes querían verme derrotado, destruido, soy una persona totalmente distinta y que tiene la capacidad de poder responder cuando cree que es necesario responder. Cuando ya no vale la pena y así me pongan, me etiqueten, bueno, es parte de. Solamente le respondo cuando es algo que amerita ser respondido. Pero si pese a ello, Beto, siguen con el tema, como a veces veo, siguen con el tema, lo pintan de blanco, lo pintan de rojo, lo pintan de negro, le dan la vuelta, otra vuelta. Digo, bueno, ya es un tema de ensañamiento. Y si quieren ensañarse conmigo, normal, no hay ningún problema. Seguiré adelante. ¿Diría que esa denuncia fue el momento más grave de su vida, presidente? Tal cual. ¿Por qué? Porque, digamos, nunca me había pasado nunca me había visto envuelto en una denuncia de ese tipo, ¿no? Y ahí era, o te dejas llevar en la depresión o sales adelante. ¿Se deprimió? Obviamente, obviamente. No, no es tan obvio, hay gente sin vergüenza, sí, ¿no? No, sí, yo sí me deprimí los primeros días, ¿no? Fue medianamente fuerte, pero uno sale adelante de las cosas, ¿no? Sí. Y en ese momento escuché la defensa que hizo en el Congreso y dijo literalmente que alguien había colocado malintencionadamente una prenda suya en el dormitorio o en el lugar de los hechos. ¿Fue así? Bueno, lo que queda claro para mí es que yo no hice el movimiento del polo hacia el cuarto, que yo no estuve en el cuarto. En consecuencia, la persona que sí hizo ello es la que... Y que está prófuga, ¿no? Hizo lo que tenía que hacer esa persona, finalmente. Intentó incriminarme en buena cuenta. Yo quiero creer que finalmente eso va a ser aclarado en su oportunidad. Yo sobre ello espero que la persona que fue violentada pueda encontrar la tranquilidad y que todo quede esclarecido, ¿no? Por el bien de su tranquilidad de ella, de su familia y bueno, para todos en general, ¿no? Porque todos siempre tenemos un grado de ser víctima y no siempre necesariamente agresor. La persona de la que estamos hablando, no la víctima, por supuesto, sino el acusado se llama Marco Cardosa Hurtado. Me parece importante señalarlo porque se creó toda una trama en torno a un famoso BBD. Sí. Y entonces se ha vuelto casi un asunto de novela, ¿no? Y uno se preguntaría, ¿usted va a las reuniones en BBD? No, porque en ese momento era con una piscina al costado. Y obviamente si hay una piscina al costado, uno quiere meterse en la piscina. No va a ir con terno. Claro. Entonces, en consecuencia... Era una casa de veraneo. Bueno, una casa de campo, ¿no? Entonces, si hay una piscina ahí, tienes que ir con la ropa necesaria o ponerte la ropa para poder eventualmente ingresar a la piscina, que fue lo que yo hice. Y yo cuando ingreso, me quito lo que tengo que quitarme, que es el polo, el bibiri, y de ahí el bibiri pues quedó ahí tendido. Y eso fue parte de la historia. Solamente que, digamos, no, la gente... o un sector de la población, digamos, ante la narrativa que se dio en un primer momento, dijo, bueno, acá hay algo que no cuadra, entonces él ha sido, hecho todo lo demás. Y yo entendí incluso la desgracia que me pasó, o que me tocó vivir, lo comprendí porque lo entendí desde la perspectiva cómo se narró. Entonces era lógico que la gente creyese que podía ser cierto. Pero cuando fueron avanzando las cosas, uno se da cuenta de lo que van contando, de verdad, pues si hay una prueba científica, hay declaración de los testigos y el único punto débil, como siempre se intentó decir, era ¿y quién puso el BBD? Obviamente yo no he sido, eso está más que claro, pero digamos ya es un tema que las investigaciones tendrán que tomar su curso correspondiente. Yo ya no soy parte de esa investigación
y finalmente eso tendrá que ser esclarecido. ¿Alguna vez una autoridad le dictaminó un tratamiento de manejo de la ira? ¿Algo por el estilo? Es otra de las situaciones, ¿no? Yo conversaba con mi abogado. No entiendo muy bien qué tiene que ver el manejo de la ira aquí, ¿no? No sé, bueno, yo conversaba con mi abogado hace un par de días que me decía, siempre preocupado, siempre intenso él, José, no hay que descuidarnos de los procesos, que ahora más que estás en vitrina de todos y te van a querer ciertamente incomodar, así haya razón o no haya razón. Y acá no importa si hay razón o no, importa hacerte daño. Lamentablemente en nuestro país algunos sectores tienen ese objetivo, pero bueno, es parte de eso, soy plenamente consciente de lo que acepté. Y entonces dijeron que me notificaron, que me recomendaron ello a nivel judicial. Nunca fui notificado de ello formalmente. Entonces yo no puedo ir a un tratamiento si es que a mí no me notifican. Y más aún porque no era proporcional. ¿No? Era solamente sobre la base de las primeras acciones que se iniciaron. Incluso después la Fiscalía de Familia no tomó como tal, no pidió fuera de tiempo esas medidas. Entonces nunca fue notificado. Yo consideraba que no era proporcional, no porque me considerase, porque soy consciente de que no fui, sino porque hay medidas que también hacen como copia y pega, pues, ¿no? Eso es parte de lo que se da a las personas que sí cometen esos delitos y evidentemente, este es igual, toma lo mismo, pero no siempre es lo mismo, ¿no? Las encuestas, presidente, le otorgan un generoso 58%, que es un porcentaje muy rara vez visto. Yo creo que desde que Fujimori consiguió el rescate de los rehenes en la residencia de Japón y obtuvo el 65% de aprobación, no recordaba algo parecido. ¿Cuánto tiene que ver esto con las redes sociales, con el hecho de que haya una cámara frente a usted permanentemente? ¿Admitiría que buena parte de su porcentaje está relacionado con eso? Yo veía algunas veces los paneles que decía a tu anuncio en redes le falta calle. Ajá. Ya, ¿qué te quiero decir? No todos son redes sociales, es una forma de cómo comunicar, que no tendría sustento si no estuviera en la calle. Va de la mano. Uno tiene que saber transmitir y saber escuchar. Para transmitir tienes que escuchar, porque lo que tú transmites es justamente lo que la población quiere. De nada me serviría solamente estar sentado en el escritorio viendo periódicos y decir, mira cómo es mi país. Entre periódico y periódico hay una realidad distinta. ¿A quién le creo? ¿Cómo cotejo con la realidad? Entonces, por eso yo interactúo con la calle, con la gente, con la población. Me detengo, los escucho, recibo sus documentos y me voy haciendo una idea real de las cosas. No siempre atinaré, pero hago el ejercicio porque es parte de mi personalidad y es lo que debo hacer en la función. Y eso lo transmito como tengo que transmitirlo. Y ayuda también las redes a que visibilicen al personaje, al José Gerí, porque vuelvo a decir, los cargos son pasajeros y los cargos no tienen por qué definirte ni encasillarte. Yo más bien le doy los elementos distintivos al cargo que tengo, porque le doy la personalidad de quien es titular, en este momento que soy yo. ¿Cuáles son las directivas que da su personal de seguridad respecto de la prensa? Porque sus antecesores generaban un cordón, ¿no?, humano, y los periodistas no podíamos acceder a ellos porque estaban probablemente en las alturas. ¿Qué le ha dicho a su seguridad sobre los reporteros? Bueno, la seguridad tiene que hacer su trabajo. Sí. La policía tiene que cumplir en proteger al mandatario. Ese es su fin supremo, es proteger la integridad. Porque como dice inteligencia, soy un activo crítico del Estado en este momento. ¿Un activo crítico? Sí, porque es materia de ser, digamos, atentado, como se dice. Pero lo he visto responder preguntas de reportero al trote, ¿no? Claro, es que es parte de mi personalidad. Yo nunca, vuelvo a decir, el punto de quiebre en mi vida permitió de que me acercase de una manera distinta a hacer las cosas. Entonces se rompió ese inhibidor que tenía y me suelto mucho, ¿no? Y producto de ello es que le digo a la seguridad, por favor, hagan su trabajo, pero también sean condescendientes cuando alguien me quiere preguntar algo. No impidamos que haya una comunicación, porque seguramente ellos quieren saber algo y yo tengo la obligación de contestar algo. Tal vez alguna vez tampoco querré contestar nada. Pero mi ánimo mayoritario es siempre responder y quedarme a conversar, no solamente con el periodista del canal o de la radio, sino con el periodista de redes sociales,
que también quiere transmitir el mensaje y también, digamos, con el padre del colegio, con el universitario, con el técnico. Claro, con la morientera, con etcétera, la ama de etcétera. casa. O con Claro. o sea, yo interactúo con la mayor cantidad de personas que puedo interactuar, indistintamente de su condición. ¿Cómo hace para no creérsela? Para que no se le suban los humos, porque, vamos, 58% es como para decir, la rompo, ¿no? Claro, Soy el men. sería como cometer el error de otros mandatarios, ¿no? Y una de las cosas que aprendí es que, y eso me lo dice mi familia siempre, mientras más alto eres, más alto puedes caer. Es un principio que lo tengo acá bien claro en la cabeza, y quienes vinimos de familias ciertamente como nosotros, te dan esas pautas que te las graban bien clarito en la cabeza. Y no tengo la oportunidad de equivocarme. Procuro equivocarme poco. Evito equivocarme. Me equivocaré seguramente, como ahora me he equivocado en algunas cosas y lo seguiré haciendo, pero soy plenamente consciente de que puedo corregirme y ello me permite siempre estar en sintonía con la población, no creérmela, porque yo tengo mandato hasta el 26 de julio y de ahí vuelvo a ser felizmente José Gerí, con mis virtudes y defectos, ¿no? Haciendo un ejercicio de humildad, admitiría que sus antecesores, por lo menos los dos que lo han precedido, Castillo y Boluarte, ¿le han dejado la valla bien bajita? Yo creo que cada uno tuvo su estilo de gobierno, ¿no? Su estilo de cómo interactuar con la población. Sí, Castillo tuvo un estilo de gobierno. ¿Cuál? Creo que su discurso de reivindicación en campaña electoral y después de los primeros meses de gobierno marcó un intento de estilo de gobierno, que lamentablemente no fue acompañado de un equipo técnico que tuviese tal vez las buenas ideas de un sector que apoyó al presidente en su momento. Como Somos Perú, ¿no? Somos Perú apoyó la gobernabilidad, que es muy distinto. Eso es lo que dice Acuña, presidente. No, hay contrastes, ¿no? Somos Perú, históricamente, en todos los años que le ha tocado estar en la escena nacional, siempre ha apoyado la gobernabilidad del país, siempre lo he hecho. Yo vengo de una escuela municipalista como es Somos Perú, mi único partido, como tal, mi único amor, como se podría decir. ¿Tanto así? Claro. No creo que sea su único amor. Bueno, mi único amor político. Ah, ok. Mi único amor político, siempre precisando ello, ¿no? Y obviamente hay un sentimiento de pertenencia y de representatividad. Y por eso que el partido siempre ha estado con la democracia, siempre ha apostado y apostará por la gobernabilidad. ¿Cuánto se demoraron? Muchas críticas. ¿Cuánto se demoraron en votar por la vacancia de Castillo? Fue un proceso de meditación. Un proceso de meditación que se dio conforme veíamos los comportamientos que se iban alejando de lo que no solamente la población ya quería, sino que además de las fuerzas del Congreso. Alguna vez le dije, por intermedio de colegas, ¿para qué el presidente Castillo quiere escuchar qué pensamos sobre ellos si no nos va a hacer caso? Pierdo mi tiempo. Que sea la última vez que me pide una opinión sobre esto. ¿Cierto que estuvo a punto de ser ministro de Cultura de Castillo? ¿Yo? Sí. No, es una leyenda urbana también como las que inventan. Que venía antes de Salas, pero que luego pusieron a Salas en vez de usted. No, totalmente ¿No? falso. Es una de las leyendas urbanas de las cuales siguen inventando. Nunca hubiera querido ser ministro de Castillo. No era mi momento. No era mi momento. Yo siempre he entendido, ahí también influye mucho mi timidez de escaparle a ciertas responsabilidades, que no se nota usualmente, pero siempre he creído que cuando uno tiene que asumir algún tipo de responsabilidad, tiene que estar uno plenamente consciente de que por lo menos podría hacer algo distinto. Y en mi caso, para ser presidente del Congreso antes, que fue el cargo anterior más importante al que tengo en la actualidad, fue un proceso que se me propuso en diferentes ocasiones y que siempre dije, no es el momento porque no estoy preparado, tengo que tener otro tipo de experiencias, y yo siempre esperaba el momento en que yo sintiese que mínimamente podía dar algo distinto y que yo podría entregarme plenamente a la función. Yo sí le creo lo de la timidez y el perfil bajo, porque prácticamente en 5 años de Congreso
nunca lo entrevisté, nunca me enteré de su existencia. Pero sí me golpeabas algunas veces, ¿ah? ¿Lo golpeaba? Claro, ¿Ah, busca, sí? busca tus entrevistas No me de digas. los primeros años. No, calumnias. Sí, ¿En qué momento? verifica. ¿Sí? Por algunas votaciones, algunas posturas del partido que yo representaba. ¿Pero por qué como vocero. nunca lo entrevisté? ¿Dónde estaba usted metido? Es que justamente yo era bastante cauto, como te mencioné hace un momento. Pero una cosa es ser cauto y otra cosa es ser invisible. Bueno, es que yo prefería el arte de la prudencia, que nadie te vea venir. Siempre dije, no, tranquilo, yo estoy ahí cómodo, yo opino, intervengo cuando tengo que intervenir, pero más allá era una sobreexposición, a mi juicio. Y decía, bueno, tengo otros colegas que les gusta ser vehemente, que les gusta interactuar. Sigan ustedes, yo no tengo ningún problema, no tenía un afán de protagonismo. Estaba Nunca he esperando tenido. su momento. No sé si esperando premeditadamente mi momento. Estaba esperando el momento en que yo me sintiese cómodo conmigo mismo, que es muy distinto, para poder dar los pasos firmes que uno tiene que tomar. No estaba cómodo consigo mismo. No estaba todavía en el punto en que uno se considerase, oye, puedes dar, Ya estoy listo. puedes dar la talla, estoy listo para esto, para cualquier cosa. Uno sabe de sus limitaciones, sabe también de sus potencialidades, pero tiene que estar plenamente seguro para no armarse atrás. ¿Cuánto ha pesado el azar en su vida, presidente? Porque, a ver, usted postuló a regidor, no fue electo, postuló al Congreso, tampoco fue electo, entró como exsecretario de Vizcarra, luego entró como presidente del Congreso y de pronto, un día, ya era presidente de la República. Hay mucho de azar, ¿no? ¿O estaba todo fríamente calculado? Bueno, un poco difícil poder anticipar ese tipo de situaciones, ¿no? Yo siempre lo he dejado, digamos, el destino a veces hace cosas que uno no siempre lo ve, ¿no? El destino, designios divinos, O como quiera llamarse. o como cada uno de su perspectiva personal lo pueda llamar, ¿no? Yo lo llamo entre destino y digamos también tal vez alguna suerte de camino que uno nunca ve, ¿no? Que te tenían preparado la vida, ¿no? Pero lo cierto es que indistintamente de las formas como uno puede llegar, que no son planificadas, tiene que dar, cuando está ahí, entregarse plenamente al papel para hacer las cosas de una manera distinta, con errores y aciertos, ¿no? Al día siguiente de asumir, cuando se levantó en la mañana y fue al baño, se miró en el espejo y dijo, ¿soy presidente del Perú? En los primeros días. ¿En serio me está pasando esto? Los primeros días fueron así. Irreales, supongo, ¿no? Totalmente. Era cuando estaba en mi cama el primer día, que llegué como a las 4 de la mañana. ¿En su cama de acá de Palacio? No, mi cama de ya. mi departamento. Porque la de acá no la he visto, pero me imagino una cosa, ¿no? Muy tétrica Con dentro de cortinas y con techo, ¿no? Tétrica, pero bueno, Sí. es parte de lo que toca. Pero la primera noche en mi casa, ya como presidente juramentado, era como diciendo, todo era silencio, había como un zumbido en la cabeza, de preocupación, de saber qué viene, cómo actuar, cómo enfrentarlo. No, debe ser aterrador. La verdad que yo no lo envidio ni un poquito, ¿ah? Por más que pueda pensarse, un cargo de esta responsabilidad, de este nivel, no es sencillo de afrontar, más por los múltiples intereses que se van generando, ¿no? Por un lado, los que esperaban que todo se fuese al diablo, ¿no? Que no son pocos. Que no son pocos. Llegó esto y hay que aprovechar para que nuevamente se genere caos. Hay personas, yo quiero creer que un pequeño grupo nada más le gusta generar y fomentar el caos para sacar provecho a ello. Por otro lado, están los que decían, bueno, estás en la función, tienes que dar lo mejor posible. Ya. Y otro grupo, pues, que es, bueno, veamos. Hubieron 3 tipos de... Le dieron el beneficio de la duda. Sí, sí. Y a mí me gusta mucho corresponder a la confianza. Tenemos que hablar de temas un poquito más densos, pero necesarios. Hay una cosa llamada Registro Integral de Formalización Minera, más conocida como REINFO, ¿no? Y el Congreso ha extendido el REINFO hasta diciembre del 2027. 2 años en buena cuenta, prácticamente. Es un montón, ¿qué piensa? Yo estoy en contra del planteamiento aprobado aún en comisión, porque no se ha aprobado No se ha en debatido el Congreso, todavía. entendiéndolo como pleno. 2 años es mucho. Es un proceso que lamentablemente por un factor u otro factor no ha cumplido su finalidad. Va a Eso está favorecer a claro. la ilegalidad. Permite, es muy permisiva con. Y entonces uno se pone a meditar de que
entendiendo los ánimos positivos de muchos de los colegas, creo que hay un exceso de tiempo. No considero que deba haberse 2 años. ¿Y por qué? Porque pese a ello, de que no estoy a favor de la medida, hay una realidad que no se puede ocultar. Hay familias que dependen de esa actividad, pero tendría que verse la última, pero esta vez de verdad, la última oportunidad, pero no 2 años. Y además, si el Estado, a través del gobierno anterior, ya avanzó, digamos, excluyendo a una cantidad por diferentes variables, por diferentes situaciones, no podríamos automáticamente volver hacia atrás. Habrán excepciones, ¿no?, que habrán accionado procedimentalmente, judicialmente, porque son los interesados. Pero digamos, si el Estado ya avanzó en un camino de excluir a una cantidad, no podríamos volver automáticamente a que todos vuelvan al sistema como tal. ¿Cuál es su posición frente a la minería ilegal o artesanal? En principio, ¿existe esa división? ¿Hay una decisión de combatir a la minería ilegal que depreda, que afecta a nuestro medio ambiente, que genera una serie de delitos conexos como trata de personas, sí, prostitución, etcétera? ¿Y hay también el afán de promover la minería artesanal? Claro, o sea, digamos, son cosas distintas en principio, ¿no? Pero que en buena cuenta en la práctica generan un problema común, ¿no? Vuelvo a decir, la postura que ha planteado el Congreso en primera instancia no es de mi agrado. Nosotros vamos a hacer un planteamiento en los próximos días. Seguramente en el día en que se debata en el Pleno, vamos a mandar documentariamente nuestra posición. Para que sea menos tiempo. En principio, para que sea menos tiempo. ¿Un año? 2 años en principio. ¿Cuándo sería menos? ¿1? Me parece, 1 me suena razonable, lo cual tiene que ser validado con el Premier, que yo lo escucho mucho, y además él ya ha emitido una opinión, como también del órgano técnico, que es el Ministerio. Tiene que haber una postura colegiada, pero 2 años, no. 1 año, porque si ponemos 6 meses, digamos, le vamos a dejar una cierta situación complicada al próximo gobierno. Y yo he dicho bien claro que esta gestión de transición va a dejar condiciones, por lo menos, ciertamente cómodas para que el gobierno comience a avanzar en la decisión que tome nuestro país, ¿no? El próximo gobierno, me refiero. Entonces, 2 años no va. No podemos retroceder de lo avanzado respecto a quienes ya fueron excluidos. Habrán excepciones, considero yo. Las zonas que son, digamos, zonas protegidas tampoco podrían ser materia de este tipo de actividades. No es tolerable, en principio, ¿no? Y estas ideas personales, con lo del Premier, que tiene su criterio, como del sector, que es Minas, haremos una posición oficial, una posición que vamos a presentar el día en que se debate en el Pleno. ¿Y por qué ese día? Porque es el momento en que el Pleno mismo puede, ¿saben qué? 2 años no, puede ser menos tiempo, puede, digamos, luego de una reflexión, comprender mucho mejor qué es lo más pertinente para el país. Sus ex colegas del Congreso, quizás, no voy a generalizar porque hay que separar siempre a los buenos de los malos, pero creo que algunos de sus colegas quizás están pensando en financiamientos de campaña. No es un secreto para nadie que la minería ilegal va a financiar candidaturas, ¿verdad? Bueno, no solamente financiar, creo que hay varios candidatos en diferentes listas que seguramente tendrán la expectativa. Es que acá hay que entender una cosa, ¿no? Los congresistas representan sectores de la sociedad. Es un sector que tampoco se puede desconocer. Distinto es qué es lo que hagan cuando postulan, cómo postulan y bajo qué principios, o cuál es su objetivo finalmente de ser electo autoridad. Claro, pero presidente, hay representantes que han sido policías, que han sido militares. Correcto, pero no podemos considerar la minería ilegal un sector de la sociedad. No, entonces el narcotráfico también tendría que serlo, ¿no? No me refiero a ello como tal. Me refiero a que siempre hay intereses, ¿no? Siempre hay intereses y directo o indirectamente seguramente ellos van a querer participar, porque también tienen que tener una voz. No me refiero a los que son mercados ilegales, ojo. Me refiero a otros tipos de temas mineros, ¿no? Los artesanales, por ejemplo, ¿no? Que tienen seguramente su expectativa, como los representantes de los transportistas, ¿no? Y así cada sector va a querer tener su representante, y me parece legítimo. El público estará esperando que hablemos de su tema de bandera, la seguridad ciudadana. Lo hemos visto en operativos, en requisas en las cárceles, y probablemente mucha de su aprobación venga de ese lado. Sin embargo, ¿cuáles diría usted que son los resultados al día de hoy del estado de emergencia? Mira,
El estado de emergencia es producto de una decisión de un gobierno. ¿Y por qué hago ese énfasis? Porque antes no encontramos un gobierno que estuviese en el campo. Desde el mandatario hasta sus ministros de una manera mucho más visible. Entonces, el primer punto de partida es que el estado de emergencia es un resultado de que hay un gobierno que está en las calles. Fundamental. El estado de emergencia, que se implementó a los días de haber asumido la responsabilidad máxima del país, es una de las estrategias que pudimos encontrar para darle facilidades a las fuerzas del orden que, sobre la información que teníamos, poder intervenir directamente y generar resultados. Pero lo que sucede acá, y también he escuchado algunos sectores críticos que tienen cierta razón, no lo voy a negar, tienen cierta razón. Yo los escucho incluso a ellos, escucho a todo el mundo. Pero ellos en forma sarcástica dicen, ha pasado este incidente criminal en pleno estado de emergencia, como si con el estado de emergencia de por sí se acabase todo el problema del mundo. Y ellos saben perfectamente que no es así y usan ello como un discurso político para sus ideas. Y está bien, por último, pero contribuyen a que nuestra población viva en temor. Y eso sí no lo voy a permitir. Por eso que yo me demoro e invierto mucho tiempo en responderle cuando quieren ser, con su sarcasmo, generar caos. Y eso yo no lo voy a permitir. Y por eso que tengo los enemigos que tengo, porque tengo que ahí poner el macho, frenar esos comentarios. Ahora, la policía, las instituciones como nuestras Fuerzas Armadas han sido sistemáticamente debilitadas. No el gobierno anterior, sino sistemáticamente, a tal punto... Varios gobiernos anteriores. Tal cual, sistemáticamente. Gobiernos de izquierda, ¿verdad? Gobiernos principalmente, ¿no? Y yo creo que Vizcarra, Sagasti, Castillo, muchos se Boluarte. aprovecharon de muchos gobiernos para golpear a nuestras instituciones. Y además que vivimos en un momento en que cada institución pretendía estar cada uno por su lado. Hoy por lo menos estamos intentando articular todos los esfuerzos, todos los poderes para salir adelante. Y eso también de por sí es un resultado, lo que antes no podía haberse imaginado. Entonces, son resultados que lamentablemente no van siempre de la mano de que, si pasaba este incidente criminal, ahora hay la mitad. Aún no nos acompañan esos resultados. Tenemos otros resultados de mayor presencia en las calles, hay más o una mejor percepción del trabajo. ¿Que es suficiente? No es suficiente. Yo lo digo públicamente, no es suficiente. Pero tarde o temprano los esfuerzos que estamos aplicando van a generar los resultados. Hay que tener también confianza en sus instituciones, que antes no trabajaban así, que antes, al no tener nadie que los supervisaba, hacían por hacer las cosas, no lo hacían bien. Parte de esos esfuerzos han sido los operativos en penales que yo saludo. Y como sé que es una persona que escucha, le pediría aquí que me escuche. Sí. Yo he trabajado 4 años en el penal de Ancón 2, dictando talleres a los reos. Y sé, porque lo he visto y nadie me lo ha contado, que el INPE es una institución que está atravesada por la corrupción. Y desgraciadamente, presidente, cuando usted participa de estas raquetas o requisas, en gran parte, mucho de esto es para las cámaras. Porque, y esto lo saben quienes trabajan en el INPE, y me van a odiar por esto, pero no importa. Todo se paga dentro de un penal. Si usted, Dios nos libre, entra a un penal, tiene que pagar 15.000 soles para comprar una celda si tiene el dinero. Cuando usted sale en libertad, la celda sigue siendo suya. Tiene que pagar 500 soles mensuales para poder gironear, es decir, pasar de un pabellón al otro. Tiene que pagar 30 soles por su paila semanal. Tiene que pagar 2.000 soles para que lo ubiquen en el pabellón que usted quiere. Los taitas, o sea, los jefes, tienen a un delegado que cada mes va donde el director del penal y le entrega un diezmo o un cupo. Si un reo quiere una botella de whisky, cuesta, de acuerdo a la marca, entre 150 y 500 soles que le paga al INPE. Una de ron, 150. Una de destilado, 50. Si usted quiere tener un celular en su pabellón, 2.000 soles. Y si quiere tenerlo en su celda, 1.500 más. Esto es una realidad. Entonces, lo que hay que combatir aquí es el cáncer de la corrupción en el Instituto Nacional Penitenciario.
Porque ya no se puede distinguir cuáles son los delincuentes, los que están dentro de las celdas o los que están dentro del INPE. Me entrevistaban hace un par de días y me decían qué es lo que tiene pensado con el INPE y me decían también, oye, todo lo que haces por el show. No. Eso fue una de las primeras críticas que se me hicieron. El hecho de entrar al penal es show. No. Ellos nos han intimidado en nuestras calles con sus hechos criminales. Lo mínimo que debíamos hacer como Estado era también entrar en sus casas y hacer lo mismo que nos hacen a nosotros. ¿Pero cuánto dura esto, presidente? Hay una sostenibilidad que tenemos que meditar porque obviamente son esfuerzos. Por eso que dentro de las facultades que hemos pedido al Congreso está la reorganización, el cambio de concepto y de tratamiento y de forma que tiene que ver con el INPE. El INPE va a desaparecer. Sí, es una gran noticia esa. Eso lo hemos pedido en las facultades. ¿Usted lo va a lograr? Estamos esperando que el Congreso justamente apoye ello. El INPE como tal, como lo hemos conocido, inicia el proceso de cambio a raíz de las facultades que le hemos pedido al Congreso para reorganizarlo y que ese concepto que se tenía se extinga. Vamos a iniciar... ¿Y va a poder hacer esto en tan poco tiempo, presidente? El tiempo es corto, el reto es mayúsculo, pero tenemos que dejar las cosas encaminadas en nuestro país. El hecho de que tenga 2 o 3 o el tiempo que tenga no me tiene que amilanar para tomar las decisiones y encaminar el país. Esa es la responsabilidad que me tocó asumir. Entonces, cuando la gente escuche el tratamiento o cómo es el tratamiento penitenciario, ya no va a asociar al INPE como el cáncer, que también es una etiqueta porque no todos son así. ¿Y por qué te digo que no todos son así? Permíteme explicarte. Hace poco participé en un penal, en una requisa. Ya estaba saliendo después de que se encontraron celulares y artículos prohibidos, que siempre ocurre en todos los penales. Cada vez que hay una requisa, algo encuentras. No sé cómo aparece. Bueno, sabemos cómo aparece, pero lamentablemente... Te lo acabo de contar. Exactamente, sabemos cómo aparece y hay malos elementos, pero también hay buenos elementos. Sin duda. Estaba retirándome y una persona del INPE me dijo, presidente, y yo me acerco, exponiéndome a lo que pueda pasar muchas veces, ¿no? Y me acerco y me comenta, presidente, las máquinas que hacen el escaneo no están operativas, están en mal funcionamiento. O sea que todo pasa. Entonces, queda mucho al criterio del operario o del que está ahí. Ah, se le pasó el vaso, hoy se le pasó tal cosa, porque no había máquina. Pero eso me devuelve la esperanza en la institución como tal, o sea, del trabajo que tiene que hacerse en los penales. Porque si esa persona no estaría comprometida con hacer bien su trabajo, no se hubiera expuesto a decirme ello, sabiendo que tenía atrás a su supervisor. Pero es una persona que va contra la corriente. Exactamente. Es muy difícil. Y esas personas, es muy difícil. Y esas personas hay que rescatarlas. No todos son malos. Etiquetar, por eso te dije hace un momento, etiquetar, así sean 99, basta que uno sea la diferencia para poder seguir creyendo. Betsy o para Chávez, poder cambiarlo. Antes que nos gane el tiempo. Betsy Chávez está asilada en la Embajada de México y usted y su gobierno se han mostrado firmes a la hora de abstenerse de conceder el salvoconducto. ¿Cuál va a ser la posición del gobierno a partir de ahora? Bueno, vamos a mantener la misma postura, ¿no? No nos vamos a pronunciar. ¿Qué piensa de Betsy Chávez? Bueno, no puede negar su participación en el intento de golpe de Estado. No puede negar. En mayor, menor medida, ella participó. Claro. No puede decir, no supe nada. Todos lo sabemos, pero ella claro que lo niega. Es una verdad pública, pues no, tampoco nos quieran engañar. Pero la postura del gobierno ha sido clara. Tenemos compromisos internacionales tratados vigentes que no podemos desconocer siempre si queremos salir adelante como país porque tenemos que vivir en armonía. Pero sí puedo demorarme en emitir la decisión final, que es lo que estamos haciendo, porque vamos a presentar nuestra postura crítica y vamos a proponer modificaciones al tratado pertinente porque se ha distorsionado la figura del asilo como tal. Entonces, y ello también va de la mano de la injerencia del país que le otorga el asilo político. Entonces, 1 más 1 es 2. La presidenta Sheinbaum asegura, como su antecesor, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, que aquí perseguimos a los enemigos políticos y que tanto Castillo como Chávez son perseguidos políticos. No, es parte de un correlato internacional. Es una pena que las relaciones con México se hayan estropeado así, ¿no? Claro, es una pena.
han lesionado nuestra buena armonía nuestra soberanía, ¿no? que teníamos años atrás. Pero bueno, son episodios que siempre pueden ser superados y nada dura para siempre, ¿no? Nunca llueve para siempre, en buena cuenta. Ya habrá el momento en que podamos recomponer nuestras relaciones internacionales con sectores que nos han criticado por acciones o decisiones propias de nuestro país y que no tienen por qué intervenir como tal. Lamentablemente, los últimos gobernantes han sido muy permisivos con las posturas de otros países respecto a lo que pasa en nuestro país y que al otorgar un asilo político tiene una lógica, pues yo pienso así y te doy, además, interviene de una u otra manera en asuntos propios de nuestro país y que son procedimentales, son legales, pueden no estar de acuerdo, perfecto. Pero el hecho de que no estén de acuerdo no quiere decir que no corresponda porque hay un procedimiento de por medio. Mencionó hace un momento las facultades legislativas que ha solicitado al Congreso y dentro de ellas está el pedido de legislar sobre la filtración de información sensible en investigaciones policiales o fiscales o judiciales a la prensa. Y muchos colegas, de hecho Federico Salazar hoy en un editorial del Comercio, dicen esto es una ley mordaza, Gerí está coactando la libertad de prensa y expresión. Bueno, totalmente falso. Tal vez no se ha entendido en forma adecuada cuál es el mensaje. ¿De qué me sirve tener o diseñar una operación de una intervención, de una mega intervención en un búnker donde hay delincuentes de diversa nacionalidad, incluida la peruana, en general, delincuentes, si el día anterior una persona que está dentro de ese proceso de investigación o que está armando la operación filtra la información y se divulga? ¿Qué es lo que sucede? Voy a la casa y no hay nadie. Entonces mi trabajo logístico de inteligencia se ve expuesto por un mal elemento. Pero esto no es culpa solo de la prensa, ¿no? Porque hay alguien que filtra, hay alguien que sopla. Y es ahí donde estamos definiendo la responsabilidad de esa persona, de ese funcionario, de ese servidor, de ese integrante de esa operación por ese comportamiento indebido. Porque eso lo hace por una motivación. Y es ahí donde estamos apuntando. No quien lo difunde como tal. Pongo un ejemplo. La persona que, oye, entérate que vamos a hacer esto mañana. Pongo un ejemplo, presidente. El caso Rolex de la señora Boluarte no se hubiera conocido si no hubiera existido una filtración de una investigación fiscal. ¿Fue malo que se conozca? No, bueno, es saludable para la democracia como tal de saber situaciones que eventualmente podrían tener algún tipo de impacto distinto. Pero lo que voy es, y la naturaleza de la medida que hemos planteado, es justamente, estamos en guerra contra la criminalidad. Y no podemos dudar de también como Estado regularnos nosotros mismos. La regulación o esa modificación que queremos hacer es para nosotros como Estado. Es el funcionario que filtra la información y en esta situación que tenemos que combatir y que la población quiere resultados, tenemos que también ponernos los candados nosotros. Si no, entonces, ¿para qué hacemos tanta inteligencia? ¿Para qué nos exigen muchos sectores? Hay que apoyar al sector con inteligencia. ¿Para qué? Si uno de ellos me puede filtrar la información. O sea, usted está previniendo que ocurra lo que ocurrió con el Diario de la República en el rescate de los rehenes. El túnel sí existe, ¿no? Y delatamos la operación. ¿A eso se refiere? Lo que estamos haciendo es justamente evitar que de parte del Estado, de los funcionarios, de quienes están involucrados en labores de la lucha contra la criminalidad, filtren información con la finalidad de anticipar a quienes van a ser intervenidos, allanados, que es muy distinto. La lógica regulatoria... Ese no es el afán de la prensa. No. Traerse abajo las investigaciones. No. Yo hablo de los funcionarios. No hablo de la prensa. Yo, en todo el tiempo que he estado en el Congreso, y los sectores dirán con claridad que yo he apoyado muchas veces cuando no había iniciativas que se podían entender como limitaciones. Tal es así que ahora, para aclarar un poco el escenario, el Premier hace un par de horas o un par de días mencionó que el objetivo es justamente lo que le estoy mencionando, es de parte de nosotros, es para regularnos nosotros como tal, no a los que difunden información. Es, oye, los funcionarios que puedan filtrar esa información, que la suelten con la finalidad de apoyar al delincuente. Y dice, cuando presentemos o cuando desarrollemos la medida, vamos a convocar a los sectores, a los gremios de prensa para que también emitan opinión
Y si están en desacuerdo con algún aspecto, lo dirán. Y como somos un gobierno que escucha, si dirán esto debería ser regulado de esta manera, lo vamos a hacer. Hay una plena apertura de que se cumpla la finalidad de la norma. La finalidad no es limitar la libertad de expresión, no. Es cuidar de que las operaciones que hagamos no sean en forma deliberada, filtradas, para justamente evitar que se cumpla la finalidad de la lucha contra el crimen, ¿no? ¿Va a renunciar a su único amor, Somos Perú? ¿Por qué tendría que renunciar a mi único Me parece amor? que lo he leído en algún lado, que ha pedido que lo separen temporalmente. Había un pedido... Lo ha dicho, ¿verdad? ¿O lo he soñado? Ha habido un pedido de cierto sector de la población que consideraba de que debía marcar un cierto nivel de distancia. Yo, en principio, soy una persona formada en un partido político. Yo vengo de una cantera formativa. Y lo cierto es, y lo más recomendable para el país, para que no se pretenda atentar contra la imparcialidad que tiene que tener un presidente, es justamente pedir licencia. Y eso es lo que yo he hecho. Pero renunciar a mi partido, al cual yo me debo, jamás lo voy a hacer. No, se lo pregunto porque no de mi lado, no de mi lado, por lo estamos menos. en campaña electoral, Sí, claro. y de pronto en un acto oficial aparece George Forsyth vestido de militar y parece parte de un plan, ¿no? Oh, parece. Otra leyenda urbana que descarto categóricamente. Quienes estuvieron ahí, al menos las cámaras que estaban al frente, se dieron cuenta de mi expresión de sorpresa. Porque yo sabía que George es reservista. Y hay un No lo llamó, le dijo, José, voy a ir de militar. No, no sabía. Yo estaba concentrado solamente en asistir a la actividad que me habían invitado porque era parte del procedimiento que me convocaba. Pero evidentemente Forsyth, como es un futbolista y una estrella de farándula, también sabe manejar la prensa, ¿no? Y claro que se ganó los titulares con ese atuendo. Bueno, habrá que preguntarle a él en específico, pero lo cierto es que de mi lado no hubo una invitación. A mí me sorprendió mucho y él me explicó, y él me da el detalle de que justamente se acerca a mí para despedirse porque estaba por nacer su hijo y me dijo, lo siento, me tengo que ir, me hubiera gustado acompañarte más tiempo, pero Sonia va a dar a luz. Me hubiera gustado que vengas de civil, ¿no le dijo? Bueno, creo que si hubiera ido de civil no te hubieran dejado asistir. ¿Por qué? Porque en esas actividades castrenses tendrías que estar, obviamente, uniformado. Y él es reservista. Él es reservista. Era una estratagema para poder estar presente. Bueno, él tenía... Él quería estar, ¿no? Bueno, tenía la facultad de estar porque es reservista del ejército. Y en consecuencia era una actividad amplia por la naturaleza de la ceremonia, ¿no? Supongo que Somos Perú, como en todo partido democrático, hay elecciones internas. Sí, claro. ¿O él es el candidato natural? Bueno, no quisiera hablar mucho de la naturaleza y las decisiones internas del partido porque no quiero vulnerar la neutralidad o cualquier tipo de situación que pueda después criticarse, pero lo cierto es que hubieron en su momento muchas opciones en la interna del partido y finalmente quedará una, ¿no? En una entrevista suya he leído la siguiente frase. Dígame si se reconoce o si la han tergiversado. A ver. Evidentemente me gustan las mujeres. Está demostrado. ¿De qué manera está demostrado? Bueno, algunas veces, digamos, he expresado públicamente mi admiración a ciertas mujeres, ciertas damas, ¿no? Muchísimas veces en Twitter. Bueno, depende. Pero lo cierto es que... ¿Considera que es una época como de adolescente aquella? A ver, creo que todos hemos pasado por diversos momentos en nuestras vidas, Sin duda. ¿no? Yo no soy un personaje construido que tiene que ser perfecto, ni quiero ser perfecto, amo mis imperfecciones. Pero, digamos, mi vida sentimental, sin que sea excesiva, ha sido bien marcada, ¿no? Y he demostrado públicamente cuando una persona me ha gustado. Tal es así que alguna vez expresé públicamente y me vino una lluvia de una lluvia de críticas por ser plenamente... O sea, el cargo es circunstancial, vuelvo a decir, ¿no? Uno no deja de ser lo que es por el cargo, ¿no? Pero eso está enfocado de una manera así, tal vez, ¿no? A las mujeres se les conquista con amor y respeto. Para todo lo demás existe Mastercard. ¿Se acuerda? Recuerdo algunas frases de mis épocas... Traviesas, coquetas, tal vez. Pero no está mal ser coqueto. Yo soy un ser coqueto por naturaleza en diferentes aspectos, ¿no? ¿Cómo en diferentes aspectos? Porque desde mi interacción, desde mi conversación, desde la forma como... Es un seductor, digamos. No soy un seductor. Eso es distinto. Al votante también hay que seducirlo. No, claro, pero acuérdate que yo no estoy en campaña. No. Y tampoco tengo la expectativa porque no correspondía en este momento.
Pero mi naturaleza desde pequeño es que siempre he sido medio coquetón o medio coqueto con las mujeres, básicamente, ¿no? En mi forma como hablar, cómo interactuar. He sido así, sigo siendo así. Aunque me acuerdo que cuando inicié mi vida política, quienes me formaron me decían, oye, tienes que regularte un poco porque se puede tomar la mano y eres demasiado cercano. Bájale las revoluciones. Bájale las revoluciones. Claro. Y dije, bueno, lo voy a intentar. Lo intenté lo mejor posible, no al 100%, ¿no? Pero es parte de mi ser. O sea, yo soy genuinamente lo que pueden ver entre virtudes y defectos es lo que es José Gerí, ¿no? El cargo, vuelvo a decir, es hasta julio, perdón, y ahí vuelvo a ser, felizmente, otra vez José Gerí, con mis cosas, con los temas que he dejado un poco relegados, y viviré tranquilo y feliz. Antes de que su staff me saque de las orejas, esta será mi última pregunta. ¿Se ha dado cuenta que es usted el único presidente soltero, sin hijos, que ha pasado por aquí? ¿O hay una primera dama en la sombra? No, digamos, yo no me he casado hasta ahora. He tomado la decisión de no dar ese paso. ¿Por qué? Porque eso implica un compromiso. Y yo siempre he rehuido del compromiso. Lo cual no pasó. Está en el compromiso más difícil de todos. Exactamente. Hay compromisos que uno sabe elegir. Y que las circunstancias hicieron que tomase la decisión. Y el hecho de que no me haya casado hasta este punto es porque está pateando, como se dice, esa decisión. ¿Ya? Distinto es ahora. Tomé la decisión y estoy siguiendo para adelante, con todo. Ese es mi nivel de entrega. Y ahora tengo que estar solamente concentrado hasta julio del próximo año en este matrimonio que tengo. Entonces la única dama en Palacio por ahora es su mamá. Mi mamá, claro está, sí. Que técnicamente no puede ser primera dama, ¿no? Pero es primera mamá. Pero es primera mamá. Bueno, ya se instauró la figura de la primera mamá. Bueno, está bien. Es parte de en ausencia de, como tiene que ser, ¿no? Muy bien. Presidente, ha sido una conversación muy grata. Muchas gracias por recibirnos. Gracias. En Gracias esta, por la casa de oportunidad. todos los peruanos. Bienvenido cuando quieras. Gracias a usted. He estado observando atentamente las reacciones o las faltas de reacciones de nuestros panelistas y voy a darles la palabra para que puedan comentar qué les ha parecido, qué opinan sobre las revelaciones hechas esta noche por el presidente de la República. Quisiera comenzar con mi colega Claudia Chiroque. Claudia, como dicen los coleguitas, tus impresiones. Bueno, varios titulares, ¿no? Forma y fondo. El presidente coqueto, el incoherente, a medio Congreso seguramente no le habrán gustado varias de las cosas respecto del lado conservador que hoy no ha dejado bien sentado. ¿Por ejemplo? Con el hecho de que está a favor de la unión civil y retrocede con el tema de la adopción, gaseosamente plantea abrir el debate y he sentido que a lo largo de toda la entrevista ha puesto por delante, hay un sector que y no tiene la seguridad de salir adelante él con una postura clara. Políticamente no me deja mucho. Creo que la pregunta que me hiciste off the record aquí, de si creía que era un personaje anodino, más allá del personaje, creo que la figura presidencial es anodina, que este quinquenio, sin ánimo de ofender a ninguno de los presentes, ha sido bastante insignificante y lo que queda hasta el 2026 es una suerte de generar tranquilidad en medio de lo que ha sido una inestabilidad cíclica. Estamos hablando, y yo creo que esto no hay que normalizarlo, ¿no? Tres presidentes en 4 años. Me quedo con la sensación además que hay mucho por responder respecto a denuncias que han salido aquí también en Panorama, no solo del entorno cercano con la asesora Stephanie, con el propio enriquecimiento ilícito. A mí no me cuadran las matemáticas con el tema del hipotecario, porque uno tiene que hilar mucho más respecto a lo que ha sido esta denuncia que hizo Carla, me parece, en Panorama con el tema de la comisión de presupuesto y la empresaria que ha hecho una denuncia De Coibas. Sí. de coimas. Sí, de hecho la hora de entrevista queda corta para la cantidad Sin de temas duda. que hay. Hay varias cosas que es imposible preguntarle en tan poco tiempo. Pero entonces tu sensación general es, digamos, desaprobatoria.
Sí, y que además, y yo creo que esto es lo que tenemos que analizar de cara, y lo he dicho siempre, en mi última columna lo dejé bastante claro, no es sostenible no solo girar la comunicación política, no es sostenible no tener posturas técnicas de cara a lo que él anuncia, ¿no? Que es la gran reforma, dejarle camino al siguiente. Sobre todo por el factor tiempo. No hay mucho tiempo respecto de lo que él plantea. Yo discrepo mucho con la reestructuración que quiere hacer del INPE, que me parece más de forma que de fondo, con el tema del decreto, de insistir con el decreto de emergencia, en algunos puntos además en concreto, con el tema de los servidores públicos, en fin, varias cosas que hemos ido conociendo en las últimas semanas que yo creo que no son viables. Bien, ¿no? Gracias, Claudia. El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, de Acción Popular, también está con nosotros. Y yo lo presenté como un amigo personal. ¿Estaba exagerando o es un amigo personal del presidente? En primer lugar, sí somos amigos, pero como amigos, y porque los amigos se dicen las cosas de frente, yo no debo alejarme de la función fiscalizadora que tengo como parlamentario. Muy bien. Por el contrario, a los amigos con mucha más razón debemos decirle las cosas como son. Y quiero recoger lo que acaba de decir la señorita periodista, en el sentido de que efectivamente esas críticas que plantea son positivas para nosotros los políticos, porque desde esa crítica es donde nosotros empezamos a construir y a verificar si lo que estamos planteando va a ir y va a contribuir con la solución de los problemas. Entonces, considero que es importante el análisis de la entrevista en ese sentido y, por ejemplo, las acciones que hemos ido tomando, nos reunimos con la presidenta del Poder Judicial, fiscal de la Nación, el presidente del Congreso, yo fui en representación del Parlamento. Esa fue la primera reunión oficial que tuvo el presidente Gerí. Entonces, decidimos que cada uno, de acuerdo a sus atribuciones en sus sectores, tenga que implementar algunas acciones. Por ejemplo, en el Parlamento ya se presentaron los proyectos de ley para que el tiempo de flagrancia para las bandas organizadas sea mayor y de esa manera pueda generarse una mayor efectividad de parte de la norma. De parte del Ejecutivo, el trabajar en el tema de inteligencia. De parte tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial, contribuir con la modificación de normas de parte de la Fiscalía y del Poder Judicial de buscar los presupuestos junto con el Ejecutivo para las unidades de flagrancia y todo eso lo que se comentó. Entonces, yo partiendo de estas posiciones considero que es saludable para poder intentar y dejar al país o a los que vengan a administrar el país, tanto en el Parlamento como en el Ejecutivo, un Estado por lo menos ordenado. Congresista López, cuando ya estaba claro que Dina Boluarte sería vacada y su sucesor sería José Gerí, el hoy presidente tuiteó una foto que fue muy comentada en la prensa, de hecho en este programa también la comentamos, en la cual aparecía usted, Diego Bazán de Renovación, Arturo Alegría de Fuerza Popular y el presidente Gerí en un alegre almuerzo de camaradería. Este grupo, entiendo, es un grupo que podríamos llevar una collera de congresistas que andan juntos, se conocen de tiempo, discuten temas políticos, son una mancha de amigos. En el Parlamento, entre todas las personas nos conocemos, algunos con algunas confianzas más que con otros. Sin embargo, y viendo las votaciones desde hace mucho tiempo, los 4 que hemos participado de esa reunión podemos evidenciar claramente que hemos tenido posiciones distintas al momento de tomar decisiones por el país, ¿no? Respecto, por ejemplo, ahora, en el tema del dictamen de Reinfo, nosotros desde Acción Popular votamos en contra de este dictamen, mientras que la gente del fujimorismo votó a favor. ¿En eso está de acuerdo entonces con Gerí, que dice que es demasiado tiempo? 2 años. Sí, yo considero que este proceso debe tener un norte claro. Y todo este tiempo el tema de Reinfo no ha sido claro, al contrario, se han esperado a que los plazos se cumplan para no avanzar con el proceso de formalización. Bien. Rosa Bartra, hemos estado comentando brevemente algunas de las declaraciones del presidente. ¿Cuál es su impresión general? La primera es que
encuentro a un presidente que no es coherente ni siquiera con él mismo. A una suerte de tratar de adivinar si es, primero ideológicamente, tratando de conocerlo, ni de derecha, ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo, ni liberal, ni conservador, ni creyente, ni no creyente. En realidad es una interrogante más grande todavía. Y luego yo me voy a aquello que es su trabajo. Él es presidente del Congreso, encargado de la presidencia de la República para convocar elecciones y generar una transición ordenada. Pero de pronto yo lo escucho hablar de que va a desaparecer el INPE para crear una entidad nueva. Habla de una serie de cambios que incluyen debates largos. Y me ¿Qué otros, pregunto, por ejemplo? Vamos a hablar concretamente de este tema que está preocupándonos a todos con respecto a la creación de un nuevo tipo penal de el que difunde información reservada. Información sensible relacionada a investigaciones penales o policiales. En realidad lo que dice es información reservada solamente, Beto. Exactamente dice crear el tipo penal de revelación de información reservada en el marco de investigaciones penales y actuaciones policiales. Como le decía, no hubiéramos descubierto los Rolex, ni el cofre, Sí, ni claro. Zarratea, ni nada. No, pero ahí usted, doctora, lo podrá explicar mejor. O sea, el límite es bastante delgado, los abogados lo sabemos, se llama interés público. Pero por supuesto, o sea, eso, por ejemplo, a mí me genera una enorme preocupación. ¿Por qué? Porque este tipo, o sea, si vas a crear un nuevo tipo penal que puede significar criminalizar desde el periodista, al abogado que comenta o al que critica, o sea, es muy altamente peligroso y lo pretende crear con un decreto legislativo. Entonces, ¿dónde está la coherencia de que él va a abrir el debate, de que él va a permitir que se discuta, que va a llamar no sé, a los periodistas y que todo... Perdón, cuando él presenta un decreto legislativo que crea un nuevo tipo penal, va a la Comisión de Justicia y de Constitución y a la de Constitución solamente para verificar si es o no constitucional. El debate no existe con los decretos legislativos. Entonces, o no conoce el proceso parlamentario, lo cual no es verdad porque él ya tiene su 5º año de parlamentario, o realmente no tiene idea de lo que está diciendo, de lo que está presentando, y eso, más allá de que él nos pueda parecer simpático y nos pueda parecer que él mismo se diga que es coqueto y que tiene mucha energía y que va a estar en todas las regiones, más allá de eso, lo que me queda como corolario de esta entrevista es que el presidente no tiene norte y debe encontrarlo de forma urgente. Entonces, en resumen, ¿no tiene tiempo solamente o no tiene las capacidades para hacer lo que está ofreciendo? Él mismo ha reconocido que no aceptó ser ministro porque no se sentía preparado. Y yo no sé cómo se pasa de no estar preparado para ser ministro y estar preparado para ser presidente de la República en un periodo de 3 años, en las cuales no le has conocido mayor despliegue que haya permitido que él aprenda. Entonces sí creo que hay una combinación de ambas. No tiene tiempo, no conocemos los equipos detrás de esto. Beto, antes de cerrar, insisto, son 58 iniciativas que se pueden traducir en por lo menos 70 decretos legislativos. ¿A puertas de la bicameralidad? ¿Es en serio? O sea, queremos ir a la velocidad del rayo cuando estamos cambiando el modelo parlamentario precisamente porque decimos que lo que necesitamos es mayor debate y reflexión, mayor contradicción que esa no encuentro. Bien, antes de darle la palabra al exministro Alejandro Salas, que es además vocero de Perú Primero, el partido de Martín Vizcarra, voy a compartir con ustedes un breve recorrido que hicimos con el presidente Gerí luego de la entrevista. Adelante. ¿Podemos caminar por aquí y regresar por el Salón Dorado? Claro. ¿Sí? Hoy día sí decidí cambiar el color de... De la camisa blanca. Claro, ya. Pero lo curioso es que a mí la camisa blanca remangada no me recuerda a Bukele, sino a Vizcarra. Bueno, ¿Se hace memoria?
Bueno, el logo bordado del Perú primero. El Perú ¿no? primero, que es... Claro. Bueno, yo usé la camisa blanca en aquel momento, que fue la primera actividad que hice como presidente en el penal, no porque fuese planificada, ahí sí tengo que desmentir un mito, ¿no? Decían, no, que toda la ropa era lo que él tenía planificado, que las mentes maestras que están detrás de él, que tal persona, ellos han influido, han dicho, usa esto. No, fue la única ropa que encontré a la mano para traerla porque me estaba mudando de mi casa para acá. Y es como te vistes normalmente, digamos. Y es como, bueno, es como me gusta vestirme fuera de mi labor parlamentaria, ¿no? O sea, si no es polo o con cuello, es con camisa. Y en ese momento dije, ¿saben qué? Es muy formal, o sea, ¿cómo voy a entrar al penal con camisa? Por ejemplo, me pongo con corbata y algo interno. Entonces dije, ya, me remango esto. Las zapatillas que usé en aquel momento eran justamente, porque como había llevado un curso en el ejército, era lo que tenía a la mano en ese momento. Todo lo demás estaba... ¿Un curso de qué? De reserva. Ok. O sea que también podría haber estado con el uniforme como Forsyth. Claro, si hubiera culminado, porque aún no se culminado. No lo acabó. Sí, hubiera estado. Pero entonces las zapatillas eran justamente porque me tuve que comprar la ropa como tal. Y es lo que encontré en ese momento disponible, ¿no? Claro. Presentable para traer acá a Palacio de Gobierno, porque me decían, mañana tienes que estar ahí, tienes que tomar mando. Y dije, ok, entonces, bueno, entonces mi mochilita con la cosa que tenía ahí. Claro. Encontré el jean que tenía, las zapatillas que estaban presentables. Claro. En ese momento, pasa por favor. Y la camisa blanca que era la que tenía a la mano, porque siempre uso camisas blancas. Camisa blanca que puede usar cuando está flaco. Ah, claro. Porque antes no se podía. Claro, era una talla un poco, digamos, mayor, ¿no? Una talla claro, más... el blanco cuando estamos gorditos es mortal, ¿no? Sí. Y yo veo un poco veo las fotos cuando tenía el sobrepeso, pues, y es una persona que no sé dónde estará. ¿Llegó a 3 dígitos o no? Yo tomé la decisión que tuve que tomar cuando ya estaba en 127. Ah, wow. Eso es un montón. Claro. Estaba a 127, claro. Estaba a 127, 1,86 m. Ah, bueno, pero igual. Claro, pero igual pues tenía que... Claro. Parecía pero ñoño, también ¿no? se quitó los lentes. Parecía ñoño. Ah, eso sí, porque ya eso sí era un tema de que siempre estar con los lentes, que los dejo por ahí, que quiero... Era un tema complicado y tuve que hacer, digamos... Tenía ya una complicación que ya quería dejar de usar como tal lentes. ¿Y eso fue siendo congresista? O sea, ¿toda esta metamorfosis ocurrió estando en el Congreso o antes? No, lo de los lentes... yo me he demorado mucho en tomar decisiones. Pero cuando tomo decisiones siempre me han ido bien, gracias a Dios, ¿no? Los ojos era un tema que ya estaba esperando el momento para operar, porque decía, ya no quiero, está cambiando montura. Chao. El tema, cuando ya estaba con muchos años de no poder bajarlo, tuve que tomar la metformina, años. Decía, oye, ¿saben qué? Ya... Una tortura, pues. Era una tortura. Me olvido, yo soy descuidado, porque como he vivido solo los últimos años que eran coincidentemente los que tenía el tema del límite, la prediabetes, como le decía. Decía, no, va a haber un día en que ya me tenga que ver algo y que ya tenga que obligar a cambiar mis hábitos radicalmente. Y esa transición no quería. Dije, mejor hago lo que tengo que hacer, los tratamientos habidos y por haber para evitar justamente ello y que si va a haber algo de recorte, que en buena cuenta sea voluntario y no obligado. Sí, el Colegio San Antonio de Padua, donde usted estudió, es el mismo donde yo estudié. El parroquial, tú eres el privado, yo soy el parroquial. El que está... ¿Garzón? Claro. Ah, no, yo estoy en el que tiene la iglesia en San Felipe. Claro, en el privado. ¿Pero no es el mismo? Bueno, es el mismo, solamente que eran el colegio que tenía más capacidad y el colegio que lo que le quedaba, pues. Que me da cuenta, ¿no? No sabía que existía otro. Claro, el parroquial. Sí, el parroquial. ¿Pero son parte de lo mismo sí, o no? Son franciscanos. O sea que he dejado de ser el alumno más famoso. Maldita sea. Muchas gracias. ¿No estabas en casa cuando pasó el censista? Puedes hacer el censo en línea. Ingresa a www.censos2025.com.p y completa el cuestionario con los datos de tu hogar. Es fácil y seguro. ¿Tienes dudas o consultas? Llama a la central telefónica de los censos al 0800 70 225. Recuerda, puedes generar tu código único de vivienda en www.censos2025.com.p y ser el informante calificado. Censos Nacionales 2025. Todos sumamos Perú. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Produciendo estadísticas para el desarrollo del país.
Muy bien, y ahora sí, tiene la palabra el exministro Alejandro Salas. Quiero hacer la tingencia de que ustedes han sido correligionarios en Somos Perú por lo menos una década, ¿verdad? Bueno, lo conozco hace bastante tiempo. Hemos sido prácticamente de la misma camada de formación. ¿10 años, más o menos? Más o menos, aproximadamente, ¿no? Sí. Ok. ¿no? Más o menos 2013, hacia adelante, 2012, más o menos, ¿no? Por Muy ahí. bien. Así es. Entonces, ¿cuál ha sido su sensación de verlo en esta entrevista? Bueno, a ver, varios puntos, ¿no? Primero, Beto, yo creo que a todo peruano de bien le gustaría que un presidente realmente saque adelante el país. Y ojalá que esta pudiera ser una oportunidad. Pero creo que José Gerí empieza mal. Hay varios puntos de contradicción. Él se está olvidando que es un congresista encargado de la presidencia por 10 meses. Y efectivamente, todo el marco de reformas que se ha podido escuchar de él caen en saco vacío. Te habla, por ejemplo, del INPE, de reformar el INPE, cuando hemos visto en Panorama las denuncias que tiene el jefe del INPE. Un tipo absolutamente denunciado, que ni siquiera lo mueve. Y no lo mueve, ¿por qué? Porque es puesto por otras fuerzas políticas a las cuales él obedece por el Congreso. ¿Sabe cuál? Debe ser Alianza por el Progreso del Fujimorismo. Por ahí debe haber salido este señor. Y si lo mueve, le van a pasar factura seguramente, o le van a reclamar por qué mueves al jefe del INPE, como pueden haber muchos otros funcionarios más. Entonces, al país... ¿Es tan importante el jefe del INPE para una bancada, para un partido? Porque es muy poderoso, ¿no? Porque caramba, si esos diezmos que tú has leído muy bien, que llegan a los directores del INPE, seguramente hay una bolsita para, seguramente que llega por ahí también algún político que lo pone, ¿no? A los directores de los penales primero, ¿no? Seguramente, ¿no? Entonces, los delegados a los directores de los penales y los directores de los penales hacia arriba. Entonces, cuando al país, Beto, se le quiere hablar, se le tiene que hablar con la verdad. Yo en José Gerí, porque lo conozco, veo una figura impostada, o sea, veo una figura, efectivamente, cuando él te dice soy tímido, sí, se le conoció siempre tímido, se le conoció poco académico, ¿no es cierto? Él es de la Universidad de Villarreal, pero no pudo sacar su título en la Villarreal, tuvo que irse a sacar su título a la Garcilaso, eso tampoco te lo ha dicho, y de una u otra manera creo... No, pero eso es público, ¿ah? Bueno, pero eso sí, pero sí. claro, él te dice soy de la Villarreal, sí, pues, pero termina de marcar toda tu carrera, ¿no? Entonces creo que eso es importante también, digamos, conocerlo. Ahora, comete un error, ¿no? Gravísimo, siendo presidente de la República, guste o no guste, haya hecho, ¿no? Esté involucrado o no, yo creo que el Poder Judicial lo está viendo y va a dictaminar sentencia. Te habla de que Bexy Chávez tiene responsabilidad en el golpe de Estado, te dice. Y no se ha enterado que el colegiado que está viendo ese caso ha cogido otro tipo penal, se ha alejado de la fiscalía y ha puesto ya no rebelión, sino conspiración para la rebelión. Todavía ya no ha sido sentenciada y él ya le puso responsabilidad. Con eso México va a decir, sí, pues si un presidente ya la sentenció, ¿cómo van a decir que no hay persecución política en el Perú? O sea, creo que hasta poco criterio, inclusive, para poder pronunciarse respecto a algunos aspectos. Ahora, es un presidente, sí, endeble. Si a Martín Vizcarra mañana, pasado mañana, o cuando fuese, la próxima semana, de pronto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le restituye sus derechos políticos, Martín Vizcarra regresa al Congreso y él va a tener que salir. Entonces, él tiene que darse cuenta. ¿Eso podría pasar? Por supuesto que podría pasar. Estamos sometidos a la justicia internacional también. O sea, si Martín Vizcarra regresa al Congreso, él tendría que salir del Congreso y de Palacio. Pero por supuesto. ¿Qué pasaría entonces? Él es accesitario. Él es accesitario. O sea, es una figura que está... ¿Qué pasaría entonces? Tendría que salir, claro. Tendría que salir. ¿Y luego? Y luego se irá, pues, ¿no? Se irá, tendrá que irse. Entonces, es así. Y volver a buscar un congresista que sea accesitario y así sucesivamente. Y así sucesivamente. O sea, para eso está la figura de los accesitarios. Sin embargo, entonces, él que tiene que darse cuenta que está 10 meses ahí y que lo que tiene que hacer es sentar las bases sólidas, como bien lo dijo Rosa en un principio. O sea, Beto, si me permite. Hay que dejar la situación sólida para poder, digamos, garantizar un proceso electoral. El congresista López quiere responderle. Mira, es interesante la defensa que hace el señor Salas del señor Vizcarra y también de la señora Betsy Chávez, ¿no? Golpista la última y ahora en un grave problema de corrupción el señor Vizcarra. Pero vámonos al fondo. Con el tema de los niños. El fondo es que cuando los políticos desean solucionar los problemas, es ahí donde se tienen que plantear alternativas. A mí me parece un poco superficial la crítica que hace el señor Salas, lo digo con todo respeto, pero ¿cuál es la solución al problema? Por ejemplo, en este tema del INPE o de la delincuencia. Considero que ahí debe centrarse el debate, porque
Si está No, claro, postulando, pero vámonos estamos- a esa postulación. Claro, vámonos congresista, pero ahorita al estamos problema de comentando la fondo entrevista, y estos ¿no? 10 meses que faltan de gobierno. Y vamos a la crítica, inclusive del Congreso, y acepto la crítica y vamos a generar. Pero en los 10 Sí. minutos que nos quedan no podemos resolver la crisis del Sí, claro, INPE. pero no, Claro que no- sí. no entendí, No podemos ir a ese tema de, digamos, en extenso. no entendí finalmente el mensaje, pero bueno. Lo que yo tengo son mensajes comerciales. Así que ya regresamos. Últimos minutos del programa, tenemos que cerrar, le damos un minuto a cada uno de nuestros panelistas. Claudia Chiroque. Bueno, importante que haya aparecido el presidente en entrevista, que era algo que no ocurría con los antecesores, pero sin duda yo creo que ha perdido la gran oportunidad de tener una gestión sincera, y sincera tomando en cuenta con los 10 meses que le quedan de gobierno y con lo que hay, además, siendo escenario preelectoral, que me parece importante, ¿no? Más allá de las críticas que siempre tienen que estar en medio de esta situación, está también una suerte de mea culpa, ¿no? No es Geri en 10 meses y el escenario preelectoral, es este quinquenio. Yo creo que me parece importante mencionar que el Tribunal Fiscal ha hecho un estudio importante, ¿no? Desde el 2021 se legisla pésimamente y eso ha generado deterioro fiscal. No solo estamos hablando del presidente de la República, ¿no? Hay más de 229 leyes que han generado que hoy estemos en una situación también totalmente complicada, ¿no? Y con un Bien. Congreso con unos niveles de desaprobación históricos. Gracias, Claudia. Congresista Elis López. Sí, yo considero que se debe concluir recogiendo la crítica, ¿no? Por ejemplo, lo que se habla del Tribunal Fiscal. Si bien es cierto, se ha pronunciado el Tribunal Fiscal, pero lo que no se dice es que en los últimos 25 años los ministros de Economía han sido eminentemente recaudadores. No ha habido una política clara para ampliar la base tributaria y generar más ingresos al Estado. Al contrario, le han metido la mano a los bolsillos a los empresarios, sobre todo a los micro. 8 de cada 10 empresas en el Perú fallecen en el primer año de ser creadas. Entonces no ha habido una política pública clara al respecto. Ahora, Eso podemos no es cierto, ser, congresista. podemos, Si no, no hubiéramos tenido un arca que nos ha sostenido durante la época de pandemia. podemos ser criticados, sin embargo, los derechos, por ejemplo, de los docentes, cesantes y jubilados, son eso, derechos de Bien. las pensiones. Nos estamos Entonces, vamos yendo a una continuar cantidad de al temas respecto. que no van a caber en los pocos minutos que nos quedan. Tenemos, me dicen, unos minutitos más para terminar, pero vamos al primer corte, al último corte del programa. Gracias. Muy bien, ahora sí tenemos una yapita y quiero preguntarle a Alejandro Salas, hay unas suspicacias circulando en redacciones. Siendo que su hermano, Martín Salas, es fiscal, Ex fiscal. bueno, ex fiscal, ¿podría ser que haya sido él quien filtró la denuncia contra Geri? No, porque él es ex fiscal, no está en la fiscalía hace más de 2 años. ¿Cómo va a filtrar si no es fiscal? Él es un ex fiscal. O sea, ¿cómo Pero podría...? tiene los contactos. Ahora, ¿no? ¿qué denuncias de todas las que tiene, no? O sea, ¿cuál de todas? La más grave, la de violación. La de violación, que le cuesta a José decir que es violación. Y aprovechando eso, Beto, solamente y para redondear el tema, si Pero José no, pero- Geri realmente, yo ahorita te lo respondo, pero no, en lo absoluto, no está en ¿Estás la seguro? fiscalía, ¿Lo ha conversado con él? totalmente, no tiene nada que hacer. Eso ¿sabes quién lo dijo? Lo digo porque Martín Salas es asesor, jefe de campaña de Acuña, ¿no? No, es Entonces, en la ex guerra fiscal. política todo vale. No, si Acuña lo ha puesto con el fujimorismo. Vocero Geri. es. Si lo han puesto, lo han aplaudido cuando él ha asumido la presidencia. O sea, como. Bueno, eso lo es habrán ilógico. puesto, pero van a competir en las elecciones. Pero mira, te digo algo. Si realmente sobre el tema de violación José quiere darle un buen mensaje al país, mañana debería decirle a su ministro de Justicia y a su canciller que pongan sobre la mesa la extradición activa de ese señor Marco Cardosa que está fuera del país y con requisitoria. Y que lo pongan dentro de los más buscados en el país. Y que lo traigan. Y ¿Es que una le buena idea? Y que le cuente la verdad al país. Esperemos que mañana lo anuncie. Pues. ¿Está usted asesorando a su ex compañero de partido? Bueno, más que una crítica Una asesoría gratis. es una recomendación, ¿no? Para que realmente el tema quede claro, pues, ¿no? Que lo manden a traer. Él tiene el poder para poder solicitar la extradición activa. Que lo haga, Ok. que lo haga. Y que no se moleste el congresista Elis López cuando se habla de su amigo Geri, ¿no? O sea, creo que... No me pareció que se molestara. creo que- ¿Le parece que se Se molestó? molestó un poquito, yo creo que se molestó. Bueno, así es la política. Así es la política. No, Rosa. lo que pasa es que siempre que habla de José, el señor Salas,
se apasiona, no sé por qué será. No, yo siempre cuando hablo de política lo dejo me ahí, apasiono. ¿no? Creo Siempre que también cuando le hablo- pareció simpático, lo coqueteó seguramente por ello. Siempre Fuertes declaraciones. no entiendo lo que quiere decir, por lo menos los gustos del señor Illich yo En no los tal tengo. caso, no entiende nada, porque hace rato tampoco entendió que yo le dije que él es el primer defensor de Betsy Chávez, la que hizo el golpe de Estado por el cual él renunció, ¿no? O no se acuerda del tuit que renunció el tema. No Entonces, entiendo a qué no, le no llama, está no entendiendo entiendo a nada. qué le el llama señor. defensor. Señor Illich, usted tiene problemas con la justicia. Aclare su tema de los niños con Acción Popular, por ¿Sabe qué, favor. señor? Es una Ya. vergüenza. No se Simple, pique, punto, nada más. tranquilo. No me pico. Usted Le está en respondo- campaña, yo le no. respondo, ¿sabe? Vaya a Pero por defender, favor, vaya no lo a quiere hacer porque en campaña su otro partido sitio, seguramente no lo ¿no? quieren. Por eso no se está en preocupe. campaña. Las falacias que niño. usted menciona... Por niño no igual, lo quieren. mire, pero Por déjeme niño. hablar, mire cómo se pone nervioso el señor que ha salido corriendo del Coliseo Huanca No me pongo cuando nervioso. defendía al señor Castillo y le pedí la renuncia. ¿No? Nunca Así se pedí la mueren de renuncia. miedo y tiemblan cuando se habla de verdad. Iban a pedir otras vamos cosas, vamos no a pedían tomar renuncia, un por debate, favor. no tengo ningún problema. Cuando quieras, se cuando preocupe, quieras, cuando no se quieras. preocupe. No tengo ningún No problema. se preocupe, yo tampoco. Y ahí sí pedimos tus carpetas fiscales. No, Está- claro que sí. No solo eso, ¿Ah? yo sí he puesto a disposición absolutamente todo y no me escondo bajo un tuit o Pero- defendiendo a golpistas, ¿no? Esto es un carnaval de carpetas fiscales, ¿no? Porque usted está defendiendo a Vizcarra, nada menos. No, Así que- ese es otro tema. Yo estoy como, así que estamos yo estoy como hablando de abogado palabras del tema mayores. constitucional ahí. Yo estoy ejerciendo mi profesión como abogado constitucionalista ahí. O sea, es un Pero, tema totalmente pero quiere distinto. ser senador de Vizcarra, ¿no? Bueno, me han invitado a postular al Senado, ¿no? Entonces está Y en campaña. vamos a ver. Todavía no empieza la campaña. La diferencia, Todavía no empieza, Beto, todavía es no que el empieza. señor postula y utiliza estos espacios para su postulación. Yo no postulo a nada. Porque no lo te quieren en pretendo. tu Entonces partido. me han invitado para hacer una posición. Claro, bueno, vas a cuando gusta el señor debatimos de lo que quiera, no hay ningún problema. O de su fracasada gestión como ministro también, no hay problema. No hay ¿Ministro de problema. Trabajo o de Cultura? De los dos. Fracasó de ser congresista y terminar con carpetas fiscales por pedir cosas que no se habían pedido. No, Punto. que no se Ya preocupe, está. igual lo debatimos. Estás en la carpeta de los niños. Ya Ok, está. Chepi, Rosa Bartra. Has dicho que las propuestas de Gerí son inviables, pero ¿hay algo positivo que rescatas de esta hora 20 de conversación o todo te ha parecido nefasto? No. De hecho, mientras ocurría el acalorado intercambio de escaramuza. ideas, estaba pensando en que José Gerí es presidente por sucesión constitucional. El artículo 115 así lo establece y creo que todos los peruanos tenemos el deber de colaborar con él para que tenga éxito. Pero ese éxito está restringido a lo que tiene que hacer: garantizar elecciones limpias, combatir la inseguridad, que es esta ola que nos está ahogando a todos, y garantizar una sucesión ordenada. En la medida en la que él recuerde que es un encargado de la presidencia y no un presidente elegido para todo lo que él se ha propuesto en este tiempo, de acuerdo a la ley que ha presentado, al proyecto de ley que ha presentado para facultades delegadas, creo que va a poder garantizar el éxito de lo que le corresponde, en tanto tiene un mandato constitucional restringido. Creo leer entre líneas entonces, Rosa, que le estás diciendo que no sea tan ambicioso. Así Que es. no se plantee tantos objetivos porque no va a poder. No es, van a aprobarse decretos legislativos inconstitucionales, se van a aprobar medidas que probablemente sean abusivas y que luego, con la nueva dinámica legislativa de 2 cámaras, ni siquiera se va a poder corregir. Por eso es que hago un llamado también al Parlamento a que sea bastante consciente en qué le da, qué le concede, qué le aprueba, y que le recuerde, así como Gerí, fíjate, es muy interesante, él ha enviado un oficio al presidente del Congreso diciéndole: señor Fernando Rospigliosi Capurro, encargado, primer vicepresidente encargado de la presidencia, pero se firma como presidente de la República. Si él fuese coherente, también habría puesto presidente del Congreso en funciones del despacho de la presidencia de la República. Entonces creo que es bueno, y esta entrevista es pertinente para recordarle que ponga plomo en los pies, de tal manera que recuerde cuál es su mandato, a qué está restringido y por qué es que no debe excederse, menos con medidas que pueden resultar, como esta creación de un nuevo tipo penal
para criminalizar la actividad periodística, porque hay que decirlo, la prensa, con todas las críticas que puedo particularmente tener, ha tenido un rol fundamental en la develación de los grandes actos de corrupción en el último quinquenio. Bien. Así que nada que vaya a conculcar eso puede ser ni siquiera admitido a debate. Bien, muchas gracias, Rosa. Gracias, Al contrario. Alejandro. Gracias. Gracias, Illich. Gracias. Claudia, Gracias. tú ya te quedas para Buenos Días Perú, porque es Ya ahorita me en un quedo ratito. aquí, Ya, ¿para qué te por vas a favor. ir? Cuando enciendan la tele mañana no crean que es un holograma, soy yo. 3:45 de la mañana te levantas. Sí. Que la gente sepa cómo es este viacrucis del periodista. Así es, nosotros 3:45. tempranito. Ya de hecho el equipo a esta hora ya está trabajando. Vamos a tomar un caldo de gallina y regresas Y a hacer un programa. regresamos. ¿no? Ya está. Y regresamos. Bueno, ha quedado corto el espacio. Les hago la invitación a ambos cuando Claro que quieran sí. venir, ¿no? Claro. Semana importante Muchas gracias. para el doctor Salas con la posible condena a Martín Vizcarra. Este miércoles, Este dos miércoles, sentencias y dos sentencias. a dos expresidentes Pedro a la Castillo misma y hora. Vizcarra. Pedro A la Castillo y misma Vizcarra. hora. Dos Beto. sentencias, dos. Así es. Y para el señor López, ¿no? Que se queden todos. Lo hemos tenido en algún Que se momento. queden todos ya, de una que vez. se queden todos. Sí, yo siempre Muchas dispuesto gracias a todos por haber estado esta noche con nosotros. Gracias. Con ustedes, amigos, será Gracias. hasta el próximo domingo. Chau.